Muy buen viernes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Viste la computatoria? La vas a aprender, ¿no? Exclusive. Usted no es tipo como... Sí, cargosura. Dame aire, Alvin. ¿Cómo andás, Nicolás? Hola, querido Sapo, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Qué tal, Jorge Valmeli? Me encantó el remix del gato que grita Raúl en el medio de los aparatos. Está desbocado ese gato hoy, ¿eh? ¿Qué tal, @Alvin Green? Emperador de la consola, como lo definió Nicolás Batalla, la viga que sostiene esta emisora. Y saludo a @Uike Macana, el pulpo Macarena Saavedra, terminando la semana exhausta después de producir, escribir, publicar, ventilar. Y ahora sí, llegó el viernes y llegó él, ¿no? Que está en efecto dinamita. Está @César Giacosa, el Switcher Master estrella de la transmisión espacial, de transmisión espacial de YouTube de FM del Sol. Buenas tardes para todos. Me llamaste por... Maldito viejo este. Qué temazo este, ¿eh? Cuando decís Ujú. maldito el viejo este, Maldito el viejo este. ¿te estás refiriendo a nuestro querido Sapo que está envejeciendo precisamente? Qué lindo, por favor. Me gustaría estar en Río en este momento, ¿eh? ¿No? Tu lugar en el mundo. Sí, Brasil. en un boteco, ¿no? Una esquinita ahí en Ipanema. O Batracio. O patrocinio, en la previa de un partido de viernes del Brasileirao. ¿No? Con poca ropa. Dándole catanga. Usaría musculosa. Estoy dispuesto a usar musculosa si me pones en Brasil en este momento. Dale K-tanga. Dale En tu caso K-tanga. sería Zunga. Vení cuando quieras, Tanito, ¿eh? Total, 16, 17. La decía de poco a poco que... ¡Feliz cumpleaños, Sapo! Bueno, bien, gracias. Firmame el Sapo, Gracias. Tanito. ¿Cuántos añitos son? 47 pirutas. Ay, qué lindo. No, qué lindo no, qué dolor. Ay, qué lindo. Qué dolor. Con buzo nuevo, si no me equivoco. Con buzo nuevo, Un canguro sí. nuevo para el Sapo. Cuando no un canguro, ¿no? Canguro de cumpleaños. Es mi pilcha. Y sí. verde. Color Sapo. Sí, también color cotorra también. se Sí. puede decir. Color militar. No es verde No. cotorra. Ese Sí. es más un verde tirando a inglés. Tiene una onda militar también. Dicho sea de paso, la entrevista central del día de hoy, por el cumpleaños del Sapo, es Eduardo Radaeli. Sí. Hablando de todo un poco. Hablando de cabildantes y ex cabildantes y libres. El espacio de los pueblos libres. Paseo de pueblos libres y artilleros también, ¿por qué no? Ahí estamos. ¿Cómo te encuentras este cumpleaños, Sapo? ¿Cómo te No halla? hablemos de mí de ese cumpleaños. No, me halla bien, la verdad que me halla muy bien, muy tranquilo, Jorge. Aplicando a rajatabla la rutina laboral y doméstica, Bien. sin mayores desvíos. Hoy un desvío que hice, puta madre. con esta- Para empezar, te estás desviando de la Del dirección del micrófono, micrófono. sí. Perdón. Sigan ustedes. Bueno, ¿Cómo que sigan ustedes? pero no sé, estabas en la mitad de una anécdota. Maldito Sí. viejo este. Voy con ustedes. Ni Bueno, eso volví. respetan. ¿Tengo que contar algo? No dijiste, ¿sabés lo que no sé? Te ¿Tengo que fuiste contar y algo? se perdió en el ¿Tengo éter. que contar algo de mi día? Yo creo Si que, querés, yo creo sí, que no. sí. Sí. O también la gente puede contar anécdotas de ellas con el sapo. Sí, Bueno. me encontré el Sapo Sí. en y Bueno, pasó tal cosa. El sapo es importante en mi vida porque Bien. capaz que no lo conocieron, pero el sapo es una compañía de miles de ustedes del otro lado, lo sabemos, que lo quieren, que forma parte
de su rutina diaria. Bueno, una anécdota de ustedes y el sapo. Claro, 097-441-443 son los mensajes de WhatsApp. También se aceptan mensajes al chat de YouTube, si quieren. Cuando me encontré con el sapo pasó, cuéntenlo y cuenten su anécdota con el sapo. Hizo un pequeño desvío. Uno es un bicho de rutina asqueroso, ¿no? No sé si les pasa. Anécdota del tipo, estábamos en un restaurante, el sapo estaba en la mesa de al lado, no dejó propina. Por ejemplo. Pero eso es mentira, para empezar. No, Quieren ganar fama. tiene que ser verdad, tiene que ser verdad. Yo pongo propina, estoy No, está bien. Digo, estaba en un shopping en el baño, sale el sapo y había orinado afuera. No, nunca. No tiró la cisterna. Nunca, justamente. Estaba con unos amigos en Viejo Pancho y de pronto escucho un ruido de sirenas y el sapo, puntos suspensivos. Ustedes rellenen sus anécdotas. Bien, o sea que todo negativo. No, puede ser positivo. Cosas que la gente te recuerda. Estaba en la fila para la farmacia y justo estaba el sapo delante mío y me dijo, pasaos primero, no que quedó nada. yo tengo apuro. No quedó nada. Máximo 2 bolsas creo que dejan vender. No te metas con la droga. Sí, bueno, no te metas con la droga. ¿Qué estaba diciendo? Ibas a contar una anécdota. sobre tu vida. No Tu quiero día. contar. Algo, regalanos algo de vos. Les regalo señora. algo, mirá, les regalo una. Estaba viniendo, mi idea era venir para acá tranquilamente, Rambla, capaz que metía una piscina ahí, nadar, meter un poco de ejercicio. Y dije, ¿sabes qué? Porque ahí me di cuenta, ¿no? Uno está sumido en la rutina, día a día, va y viene de trabajo. Si uno mirara, digamos, en los recorridos diarios que hace, más o menos es lo mismo, ¿no? Sí. Nicolás, ¿te sentís identificado? ¿Cómo? ¿No? Somos como caballitos. Jorge, Sí. vos, O sea, ¿vos rompés tu rutina? ¿Puedo decirte en qué hora voy a estar en cada uno de esa figura que se armara? Exactamente, ya que tenés un horario de entrada a un trabajo, horario de salida, transiciones, idas y venidas a casa, ¿no? Me encontré con el sapo en el pasillo del Radisson yendo a la piscina, lo miré, me dio vergüenza saludarlo. Bien, perfecto. Saludos. No, pero si se cruzan con el sapo, salúdenlo. Usted de repente le parece que va apurado, que está llegando. Párenlo, convérsenlo. Tal vez que les diga el sapo fuera de mi vista, mugrientos, pero ustedes salúdenlo igual. Ser inferior. Insecto. Insecto. Fuera de mi vista, insecto. Insectoide. ¿En qué estábamos? Estabas en un momento de extrañamiento y mirando tu propia vida. Bien, sí. Y tus recorridos rutinarios. Es tan triste esto que voy a contar, que habla un poco de lo que es ya los 47 y ya sin mayores motivaciones, ¿no? Música Violines. que acompañe. Es muy triste lo que voy a contar. Contalo. Pero yo creo que a todo el mundo le pasa que en un momento se da cuenta que está sumido en una rutina, digamos, diaria, laboral, doméstica, y que no sale. Y la inercia lo lleva una y otra vez a eso, ¿no? Tengo un automóvil, ¿no? Que me compré un auto de tira, como dicen algunos, ¿no? Mismo modelo que usa el patrullaje uruguayo, exactamente, ¿no? dije, usemos el auto de tira. Entonces estaba viniendo como iba para el centro en realidad, zona centro por la Rambla. Y ya iba a volar a la altura de ¿cómo se llama la calle? Ciudadela, ¿no? ¿Es relevante? Sí, es relevante, Ciudadela, que es dale, Ciudadela, perfecto. Y digo, ¿sabés qué? No, piso el acelerador. No, sapo. De 35 a 45, no es que tipo, no, despeiné pelucas. Bueno, pero cambiaste tu rutina. Dije, voy a cambiar mi rutina. Hoy el sapo maneja ¿Y 45. qué hiciste? ¿Entraste ¿Por qué? por Buenos Aires? No, dije, me voy a ir hasta la Fortaleza del Cerro. ¡Ah! Pumba. Dije, ¿sabés qué? Hoy voy a hacer algo diferente. Y me fui a la ¿Hoy Fortaleza en tu cumpleaños? ¿Hoy en tu cumpleaños? O sea, no querías aprovechar ese tiempo para verte con alguien. No, me venía de almorzar con mi familia. Pará. Venía de esa instancia hermosa. No, estás dejando pasar, Nico. Hoy voy a hacer algo diferente. Voy a ir hasta la Fortaleza del Cerro. Sí. El plan del sapo Pero para eso cambiar su rutina. No, lo entiendo. Fuiste a la Fortaleza del Cerro. Obvio que sí. Tuviste una imagen de Montevideo que hace mucho que no ves. Hacía mucho que no iba. Desde que hiciste Venite que hay historias en el parador del cerro. Pero es más arriba que el parador del cerro esto, ¿no? ¿Qué esperabas encontrar en tu ¿Una vista de la bahía? en tu evidente crisis existencial? Sí, porque esto habla de una crisis existencial profundísima. Ajá. ¿Qué esperabas encontrar cuando pisaste el acelerador? 45 a fondo, dijiste, voy a la Fortaleza del Cerro, ahí está la respuesta. ¿Qué querías encontrar? Como dijo Nicolás, una vista de la bahía.
necesitaba ver una vista de la línea del horizonte de Montevideo desde esa perspectiva. Dije, ¿hace cuánto no voy a la Fortaleza? ¿Cuál es el lugar en donde el viento me va a pegar más en la cara y me va a despabilar? En Durazno y Convención. Bueno, pero era viento norte hoy, entonces no iba a soplar por Durazno. Entonces dije, ¿dónde me va a abrazar el viento hoy? Ahí arriba, seguro me abraza el viento. No había mucho viento, aparte, o sea, podías estar sí frío, no viento. Y me fui hasta ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste? No, acá es donde la parte más lamentable, ¿no? Porque llego, obviamente, vieron que está el cartel, le pusieron las letras de Montevideo ahí en la Fortaleza. Hace bastante que no. Bueno, te puedes sacar la misma foto, te sacás en el Quibón, te la sacás ahí en la Fortaleza con las letras. Y había una pareja de brasileros sacándose la foto, ¿no? Ahí, y yo yo pensé que iba a llegar y no iba a ver nadie, iba a tener una vista absoluta y silente y digamos, desértica de la bahía, ver, digamos, el skyline montevideano, ver... Una gaviota. Exacto, ver la iglesia de Cerrito, ver el Salvo, ver las grúas pórtico, ¿no? Que básicamente lo que nos ofrece nuestra línea de horizonte Montevideo. Las obras de Catón Natí detenidas. Exactamente. Bien ahí, Sapo, es una peregrinación cercana. Pone Gladys en el chat de YouTube. Fue el peregrinaje del Sapo. Cada uno tiene el camino de Santiago que puede. Bueno, que puede pagar. El Sapo, por hoy, gracias a ese 0 con 0,000000007, el Sapo hoy puede pagarse una ida perfecta hasta la Fortaleza de Cerro. Exactamente. Para nafta. Entonces, fui hasta ahí, respiré profundo. Dije, y no hay más, viste que a veces vienen unos vagos, ¿no? de la bahía un poco fétidos, pero no, hoy no había olor, ¿no? O sea que, digamos, era un buen momento para meter una respiración profunda. Y estaba ahí, la pareja de brasileros no me incomodó mucho, pero entonces traspasé, digamos, las letras y hay como, digamos, un risco, hay un mini risco. ¿Pensaste en saltar? Miré para abajo y dije, un metro no me pasa nada, no me quedo ni un brazo. Pero ¿qué pasó? Estaba ahí estaba empezando a contactar con mi ser, digamos, y de repente siento como un ruido así. Un dron. La puta madre, había alguien que me empezó a judear con un dron. ¿En serio? O sea, El Sapo, 47 años, sumido en una crisis existencial. El día de su cumpleaños. El día de su cumpleaños va a la Fortaleza de Cerro a buscar un poco de paz y un guacho con un dron empieza a judearlo. Le tiran dron arriba al Sapo para asustarlo. Pero es como el nuevo Otero, el dron. Boludo. Y después vi para atrás estaban las escaleritas que se hacían en la Fortaleza. Había un flaco con su novia, que básicamente llevó a la novia para que el flaco jodiera, porque la veía que la novia estaba así, ¿viste? Onda, qué pisado y el loco con el chuche nuevo. Consiguiendo un planazo del Sapo todo cagado. Y me encajó un finito con el dron, el desubicado. Y me sacó por completo del eje, tipo de mi conexión con el entorno, con todo. El Sapo más misántropo. ¿Es válido que si te pasa finito con el dron, se lo captures en el aire y se lo rompas? Sí, totalmente. Es muy válido. Pero no sé que no lo vi venir. O sea, al principio no entendí ni siquiera qué era. Después, ahí es donde juega ¿sabés quién soy yo? A los bobos de la Plaza Viejo Pancho, por mucho menos que esto, les mandé una chanchita. Golpeo el 301. Esas autoridades ya no están en sus cargos de responsabilidad. Puede ser. Puede ser. Sí, hay otros. Hay otros. Y también puedo conseguir que no sus sabemos teléfonos. quiénes son. ¿Quién es? Sí, se averigua, Sapo. El director de convivencia. Se averigua. No, estás. Ya estás expresando un contacto, Sapito. Estás buscando un contacto, Sapito. ¿No? ¿Quién es la persona que se encarga de...? No me he aprendido todavía los cargos nuevos. Pero Giorgio Sipilis, no se llama algo así. Lo comentamos en su momento. Sí, pero no me acuerdo quién es esa es la relevancia que le da este gobierno porque el anterior... a convivencia ciudadana, ¿no? Bueno, nada, quería dejarles eso. Y volví. Y ¿cómo se le dice? El viaducto nuevo, ahí frente al puerto. Sí, ahí reconecté porque está divino, no sé si... Gran obra. Cuando pasan y en un momento quedás como encerrado entre la torre de las telecomunicaciones y el arco nuevo y es... en un momento te da una perspectiva como que estás pasando por un túnel de la modernidad. Es espectacular. Puede ser que con ciertos matices tecnológicos acabas de contar
En resumidas cuentas, que fuiste al cerro y viste un episodio de inseguridad y te volviste. No, y no titularía por ahí Jorge tampoco. El sapo No. fue al cerro, fue a la fortaleza del cerro como turista, lo amenazaron con un dron y se volvió a venir a Italia del Sur. Pero no, bueno, estaba, de alguna forma estaba todavía en Italia del Sur, ¿no? Si mirás de una perspectiva de. ¿Cómo que no? Estaba en la, Sí, en la línea de. sí, de- la línea en la de- línea Maginot. la línea Maginot, exacto. Algunos mensajes que empiezan a caer, recuerdos para el sapo, como por ejemplo Ariel que pone: Sapo, me acuerdo cuando militábamos en el Congreso de Jóvenes Ballistas en el 91 en contra de la ley de privatización de empresas públicas. 13 años. Te mando un tenía abrazo. ya de chiquito, ¿no? Sí, dijo que en la fortaleza hay olor, ¿puede ser? No, bueno. Dijo que a veces hay no, olor, a veces hay olor, sí, a veces depende del día, puede ya venir un babocito. ¿El plan del sapo en la fortaleza del cerro era el mismo que tuvo Kurt Cobain? No, para nada. no, por favor. Si a los 47 hizo la de ir a la fortaleza del cerro, a los 50 va a ser la de David Carradine. No creo que el sapo termine lo de David Carradine. No. Kung Fu, un maestro. Sí. Un maestro de artes marciales. Quizás en mi fuero íntimo estaba un asalto a la fortaleza, ¿no? Y llevarme algún armamento. Pero Sí, claro. No Yo lo pasé vi al las sapo en el verano, 13:30 horas, tirando la basura en una volqueta enfrente a lo del Pato Celeste. Me pareció una persona de bien. Es una persona de bien. Bueno, bien. Feliz cumpleaños. Tenés buen ojo. Es una descripción fidedigna, ¿no? Pero no es enfrente, es como a 2 cuadras. Uy, Zapote, estabas en Ucrania. Feliz cumpleaños. La gente asimilando que tu ida al Fortaleza del Cerro fue prácticamente como una ida a Ucrania, ¿verdad? Pero ¿por qué dice que está todo bien la fortaleza? ¿no? Era un dron No, rápido. no, claro. ¿Era un dron rápido? Preguntan acá. ¿Cómo era el dron? Era un dron clásico. De eso, no sé. No hay viste el modelo, te Hay pasó por drones al lado, te lentos y sorprendió. drones rápidos. Este era un dron que incluso en un momento, porque el loco después lo llevó por arriba de la fortaleza, dije, ojo, hojaldre, porque estás metiendo un dron arriba de un lugar militar. Lo ¿no? hicieron explotar, seguramente, ¿no? No, claro. Puede ser. Capaz que era una. La ley hay Nicolás, ley de derribos. Sí, vigente. sí, totalmente. Y vos no podés sobrevolar drones en dependencias policiales, en dependencias militares y aeropuertos, etcétera. Una tarde por Positos veo venir caminando por mi vereda a un ser enajenado y barbudo, lo más parecido a un talibán. Inmediatamente crucé la calle, al rato veo y era el sapo. No, ¿por qué cruzan? Los talibanes también tienen sentimientos. O sea, Bueno, se pusieron muy alegres cuando recuperaron, ¿no? Afganistán y pudieron ver cómo era la montaña rusa, la calecita. Prometieron que vinieron unos talibanes más woke. Después mandaron a las mujeres, las sacaron de la educación, todo. Se pinchó el sueño talibán feliz. no veo mucha militancia por el afgano en este momento, ¿no? Se pinchó un poco. Sí, No. volvieron los talibanes, nos O sea, indignamos las 2 mujeres días. ya ni siquiera salen con el velo completo, las tienen enterradas bajo tierra. O sea, volvieron peor que nunca. Sí, claro. Compartí con el sapo la realización del asado más grande del mundo. Al día siguiente compartimos nuestra deportable historia de vida en los estudios de la vieja 810. Feliz cumple, sapo querido, Fernando. Opa, sí, estuvo en el asado más grande del mundo, claro que sí. Pero me interesa eso al 810 que pasó. Que contó la historia en la No. 810. Ah, bueno, puede ser, sí. Que haya ido a contarlo. Sí, sí, sí. No lo rapiñaron de pedo, porque la fortaleza... ¿Pero por qué? Bueno, no sé por qué ponen esto. Sapo fue a ver la regasificadora. Bueno, ¿Querías claro, la boludo. vista de la regasificadora? Vos sabés que Están los pilotes todavía. Claro, dije. Fuiste a hacer- y quisiste revivir aquel hermoso momento entre Zabalza y Daniel Martínez de mirá lo que es esto, qué hermosura. No llegué para la parte de Santa Catalina, pero sí, o sea, cuando virás la mirada y mirás hacia la playa del cerro, están ahí los pilotos. Divinos, obviamente, ¿no? Y me acordé del tambero. No sé si es la descripción Yo creo que es una intervención artística. Sí, hay un sentido estético en esos millones de dólares, no fueron en vano. Perdón, hay una intervención artística muy parecida a los pilotes de Zabalza, porque son así, ya se llaman los pilotes de Zabalza, Sí. ¿no? Los pilotes del tambero en el cantero de Boulevard Artigas y en la Facultad de Arquitectura, que simbolizan, si no me equivoco, algo vinculado a los desaparecidos, pero en verdad son las vigas verticales, que no se entiende muy bien su cometido. Son muy parecidos a los pilotes de la regasificadora. Como O sea dijo que- Martínez, Deben qué haber costado hermosura. menos, ¿no? Qué ¿Eh? Deben haber hermosura. costado menos. Sí, bueno.
Sí, qué hermosura. Hacen pedido de informe. Qué hermosura, millones de dólares tirados a la basura, le contestó Zabalza. Hermosa emboscada. Fa. Me crucé con el sapo en el súper de Soca. Me dio vergüenza, pero junté valentía y lo saludé y felicité por alguna de sus columnas. Me quedé pensando que fue más bien como una crítica, porque no tenía nada bueno para decir de su trabajo. Mal yo, constaté que tenía mayonesa en el carro. Qué raro. ¿Son Y en muy la adeptos barba. a la Y en la mayonesa? barba. En la Tenía barba. mayonesa en la barba. Un mensaje extraño. Ojo con eso, sapo. Te ponen, soy del cerro y los que hacen eso de ir a la fortaleza están madurando un corchazo. No. No, bueno, no. Es un lugar un atractivo turístico de Montevideo. Uno de los atractivos turísticos de Montevideo. Tranquila la fortaleza. Fui hace 2 sábados lleno de gente. Me senté 2 minutos en la roca que está al lado del cartel de Montevideo y aparecieron 3 de entre los arbustos, me desplumaron adelante de todo el mundo. Te fue bárbaro, sapito. Mentira. Oh, no hinchaste. ¿No le crees a esto? No le creo. Ese es de la Gran impulso, Sapo. ¿Cuánto te llevó la travesía? No, poco. Fue un tiro Nico. Fue la fortaleza del cerro. Me fui al Verdún. O sea, fue lo que llevó. Fue lo que llevó el impulso y un dron que me repelió del lugar. Al sapo lo vi en el concierto de Jaime Rosa en el Centenario. Estaba 3 filas atrás de él. Lo vi pararse no menos de 3 veces en medio de recital a buscar cervezas. Cada viaje traía 4 vasos entre sus manos. Estaba con una camisa de leñadora una atada a la habilidad que cintura. Vos sabés que es una habilidad que tengo, porque el vaso de cerveza de plástico, ¿no? Grande que te venden en estos lugares. El de plástico retornable. El de plástico retornable, Claro. que es más durito. Porque ¿no? si no podés presionar porque se te dobla, si es el descartable. Yo tengo la forma de llevar 4 de esos en un lugar donde te pueden pechar y que casi no se me derrame cerveza. Si me quieren contratar, le paso el celular por interno. Aparte hay muchos mensajes hablando del sapo. Algunos no los puedo leer, otros no. ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, excelente ambiente laboral. Hoy es viernes. Es un viernes donde la mayoría de los ambientes laborales, los lugares de trabajo, están más distendidos, ¿no? Se termina la semana, estamos todos aflojando un poquitito. Sin embargo, en algunos lugares de trabajo el ambiente laboral está muy picado. Donde podés encontrar, por ejemplo, a algunos compañeros de trabajo haciendo críticas muy duras contra otros de sus compañeros de trabajo. Y la gente pregunta, ¿no? ¿Excelente ambiente laboral? ¿Es el caso del Partido Nacional, por ejemplo? Beatriz Argimón, la ex vicepresidenta, fue anunciada como eventual embajadora. ¿Se acuerdan de que ayer hablamos largo y tendido de la designación de Carolina H? Carolina H, ex vicecanciller, generó todo un revuelo, críticas, especialmente del Partido Nacional, pero alguna está emergiendo del Partido Colorado. No nos metimos en el caso de Beatriz Argimón, que hoy tuvo un... El tema H ya lo cerramos, ¿no? Sí, el tema H lo dejamos cerrado. ¿Hay algo que quedó por agregar? Bueno, el currículum extenso de Carolina Bien, H. perfecto. Que ayer lo mencionamos, El sapo ¿no? lo fue mencionando. Entonces no. No seamos omisos, no seamos omisos. Yo no lo mencioné, lo podré mencionar ahora. Bien, perfecto. El caso de Beatriz Argimón, no nos metimos. Ajá. Nos podemos meter ahora. Porque hoy tuvo una declaración explosiva de esas que generan el comentario excelente ambiente laboral. Ayer nos pasó, un poco por meternos mucho con el caso de Carolina H., que no escuchamos las primeras declaraciones de algunos dirigentes nacionalistas. Cuando se enteraron que el canciller Mario Lubetkin, de este gobierno, encabezado por Yamandu Orsi, había anunciado esta lista de embajadores, entre los cuales se encontraba Carolina H. y Beatriz Argimón, opinaron, por ejemplo, Sebastián da Silva y Graciela Bianchi. Esas primeras opiniones no las escuchamos. Vamos a escucharlas. Si bien pasó un día y hay una mucho más explosiva, nos sirve para allanar un poco el terreno. Cecitar, ¿tenés por ahí, por ejemplo, lo que decía Sebastián da Silva? Porque muchos blancos les diría que se levantaron con la sorpresa de que su ex vicepresidenta iba a convertirse en embajadora de este gobierno de Yamandu Orsi. Esta fue una primera impresión, una primera declaración de Sebastián da Silva en una rueda de prensa. Estas imágenes, pero que está en la transmisión de YouTube, las recogió el informativo Telemundo. Tomó a todos por sorpresa. Los grupos de WhatsApp nacionalistas ayer explotaron porque estábamos todos sorprendidos.
¿Por qué? Y porque es algo sorpresivo, o sea, es algo sorpresivo para todos. Cuando un anuncio de estos, nadie sabía, ni el más grande, ni el más chico, ni el mediano, de las autoridades. Nadie sabía, bueno, es obvio que nos toma por sorpresa. A mí en lo personal me sorprendió, fue muy dura la batalla que dimos el año pasado. El partido no ha terminado de recuperarse. Pero bueno, somos todos grandes, estamos todos vacunados. Yo no estoy acá para juzgarle la actitud de nadie. Simplemente fue sorpresivo. Bueno, Enrique IV pasó de ser protestante a ser católico para quedarse en París. Una fuente inagotable de anécdotas, Enrique IV. París bien vale una misa, invocó... París bien vale una misa. Ese dicho. Hablamos de un rey Igual, francés. A mí lo que más me gustó es estamos todos vacunados. ¿Estamos? Me gustó como frase. Ajá. Estamos todos vacunados. Sí. ¿Te gustó más? Bueno, pero es pintoresco porque te dice, bueno, la anécdota de este rey francés, que si bien fue inculcado en el protestantismo y en realidad está en las guerras religiosas de Francia peleando por los protestantes, eventualmente llega al trono y en el trono toma una postura mucho más conciliadora. Firman unos acuerdos que traen una cierta paz religiosa que molesta a muchos fanáticos. Los fanáticos católicos y los fanáticos protestantes no están de acuerdo. Se le empieza a pudrir la cosa en París y decide convertirse al catolicismo. Y la explicación que da es, bueno, París bien vale una misa. Hay que hacer concesiones y ahí me tocó cambiar de color. Al final es un rey que termina asesinado por un fanático católico, hablando de todo un poco. Recordado como un buen rey. Dicho sea de paso, probablemente uno de los mejores. Claro, no sé si era por ahí Cambowe. No, el dicho es... Hay una medición del latinobarómetro. Hay una medición de Reyes. Bueno, su apodo es el buen rey. Su apodo es el buen rey, Nico. Quedan los apodos, ¿no? Así como tenés un rey como Juan, que es Juan sin tierra, o Ricardo Corazón de León, cuando tu apodo es el buen rey Nico, uno dice, no le fue tan mal, ¿o no? El dicho es... O tenía una buena agencia de publicidad. También. Es lo que decía la oposición en su momento. Claro, Nos ganaron en el relato. Publicidad del reinado. Nos ganaron el relato. El dicho es cambio de principios o raíces por comodidad. ¿No? Es mucho mejor París bien vale una misa. Claro, bueno. Es explícito. París bien vale una misa. París bien vale una misa, sí, yo soy musulmán. Pero quiero entrar a París. Y bueno, París bien vale una te rezo un misa. Padre Nuestro. No pasa nada, después vemos qué hacemos. Hasta ahí llegó Sebastián da Silva, ¿no? Diciendo, nos sorprendió a todos. El Partido Nacional todavía está acomodándose de la paliza de las elecciones. Fue un esfuerzo difícil para mucha gente. Y nos enteramos de la nada de esto. Estamos todos enterándonos por la prensa. Y bueno, tenés el ejemplo de un rey que era protestante, después se pasó al catolicismo porque le gustaba estar en París. Hubo sutilezas. Hay otros dirigentes que aplicaron el matiz, la Graciela sutileza. Bianchi, la senadora nacionalista, fue mucho más dura en su primera declaración. Que hoy, con la declaración que hizo hoy, esto que le van a escuchar ahora parece una caricia prácticamente. Estará la primera impresión de Graciela Bianchi sobre el anuncio de Argimón como embajadora. De vuelta, misma conferencia de prensa, más rueda de prensa en el Parlamento, recogido por Telemundo. No voy a decir nada porque es del Partido Nacional, pero yo lo dije ya a mis compañeros, prepárense porque acá viene hace más de 2 años, dije. Ahora es lo mismo. La gestión de un organismo internacional en una embajada. Ahora es lo mismo justamente No, una embajada que un organismo internacional. Bueno, sí, para los sueldos, sí, ganan muchísimo. ¿No le sorprendió esto? No, ¿a mí? Lo de Argimón. No, pregúntenle a mis compañeros, yo hace más de 2 años que lo estoy diciendo porque yo tengo una cosa que se llama olfato. ¿Pero le cayó mal? No, fue la confirmación de que la verdad exige el tiempo. ¿Esa decisión divide? No, yo creo que tenemos un problema menos el Partido Nacional para resolver. Tenemos un problema menos. Ese fue el titular de Graciela Bianchi con respecto a que Argimón pasaría a ser embajadora de este gobierno. La frase de cabecera que tiene casi como latiguillo Bianchi, la verdad es hija del tiempo. Operó los 5 años para el Frente Amplio. Eso lo dijo ahora, porque lo podemos escuchar hoy, en La Pecera, el programa de Azul FM, encabezado por el periodista Nacho Álvarez, le hizo una nota a Graciela Bianchi donde hablaron de este tema, y ahí fue
si el sapo pensó que estaba hardcore porque pasó de 35 a 45 en el auto, no sé qué dejamos para esta frase de Graciela Bianchi, que te diría que fue de 35 a 120. Esto es lo que dijo en Azul FM en La Pecera. Pero con el Frente Amplio durante los 5 años. Beatriz, algunas cosas Argimón, fueron más públicas. Escuché que me dijiste, operó con el Frente Amplio los 5 años. Sí. ¿Cómo decir que operó? Algunas cosas. ¿En qué cosas? Y algunas cosas más evidentes que se supieron, a pesar de que tratamos de que no se supiera y de salvar la unidad del partido y sobre todo mi función, porque yo lo elegí, defender a Luis. Caso concreto, el veto de Casa de Galicia, que bueno, si no hubiéramos estado algunos monitoreando toda la situación y a mí me había tocado presidir la Asamblea General porque ella era presidente en ese momento, pues hizo todo lo posible para que se levantara el veto. Luis lo sabe. La ley de paridad, que se presentó hace mucho tiempo ya, al principio, a los 2 años de ser gobierno. ¿La ley de paridad, estamos hablando de género? Claro, la ley de paridad, que obviamente tenía que ir a la Comisión de Constitución y Legislación porque modificaba todo el sistema electoral y así se le indicó. En el momento Penades era el coordinador, se le indicó que de ninguna manera podía mandarla, como ella había manifestado, equidad de género. La mandó equidad de género, porque en equidad de género nadie sabía derecho, y además estaba Nane, estaba Gloria Rodríguez, era para que saliera el informe favorable. ¿No es demasiado decir que operó los 5 años para el Frente? Nacho, bueno, ¿qué querés que te esté dando ejemplo? Sí, dame más, Yo cada vez que era vicepresidente yo tenía cerrado el despacho, ¿querés que te lo diga de otra manera? Y yo lo que hacía era después hacerlo abrir. Actitudes sistemáticas que no eran personales, eran propias de quien estaba trabajando para su interés personal. Pero espera, ¿por porque qué después nos meten a los políticos en toda la misma bolsa. ¿Pero por qué es eso de que le dejaba cerrado el despacho? Explícame eso. Sí. ¿Qué dejaba cerrado el despacho, me sacaba el personal de secretaría. Y yo es la primera vez que lo digo públicamente. Varias cosas. Digo, no sé sobre... que habló de Casa de Galicia, ¿no? Ahí no puedo opinar mucho. Sobre la ley de paridad la impulsó Gloria Rodríguez. Sí. ¿No? O sea, el proyecto de ley lo presenta Gloria Rodríguez. No fue el Frente Amplio. Es verdad que estuvo esa discusión a propósito de a qué comisión debía remitirse. Está bien. Y fue una discusión en su momento. Y que Argimón obviamente quería que saliera. Exacto. Pero era un proyecto impulsado por una correligionaria, no por el Frente Amplio, que obviamente le daba el apoyo. Sí. Un tema sobre el que Argimón ha trabajado y tiene... Esa es la bancada femenina bicameral, es una de las fundadoras. No sé. Vos decís que la vara de operar 5 años para el Frente Amplio no la pondrías en acelerar el trámite de un proyecto de Gloria Rodríguez. De un proyecto de una nacionalista. O el caso de Casa de Galicia. No sé igual los otros puntos a los que refiere lo de Casa de Galicia y lo del despacho. De la atrincherar. ¿Cómo es el tema? ¿Se atrincherarán en el despacho? Yo escuché lo mismo que vos. Lo que entendí es que cuando ella se iba, Argimón se iba, dejaba el despacho cerrado. Eso fue lo que entendí. Y ella lo tenía que hacer abrir. Bianchi salió con uñas y dientes. El resto del Partido Nacional sí está caliente, o sea, porque no avisó. Incluso me decían que si hubiera sido para otro cargo, no el de UNESCO, un cargo, digamos, de otro organismo, quizás de no tanta relevancia, vaya paz, incluso la promovían. Pero el hecho de que no haya avisado nada fue lo que generó más molestia. Que el propio Lacalle Pou se enterara por la prensa, que todos los principales dirigentes. Eso lo podés escuchar. Le salió a apañar un poco igual, ¿no? Bueno, eso lo podés escuchar un poco. Lo comentó Luis Alberto Heber hoy en Desayunos. Sí, estuvo en Desayunos Informales hoy Luis Alberto Heber y explicó básicamente cómo fue la conversación que tuvo él con Argimón y cuál era su posición al respecto. Me parece que tengamos que hacer una suerte de cuestionamientos a lo que pudo haber sido o puede ser una designación de carácter personal, no partidaria. No va en representación del partido, va en su representación, con su trayectoria. Eso está claro. Como ha pasado otras veces. Creo que eso no era lo que le llamó la atención a los compañeros de partido. Exactamente, Ana, yo te estuve escuchando y tenés razón. Toda la instancia previa de poderlo discutir, poderlo saber y no enterarnos por los diarios, me parece que es un error en la instrumentación de todo esto. ¿Y qué te contestó Beatriz? No, yo no hablé de este tema.
No le preguntaste por qué no. Lo que hablé era para preguntarle sobre en qué consistía. Pero Heber, usted la llama y no le dice, che, ¿por qué no nos avisaste antes? Bueno, son parte de las conversaciones personales. Entonces no es noble, no lo quiero contar. Pero ¿cree que generaría un ruido esto dentro del partido? No cayó bien, la instrumentación no cayó bien. Vemos lo que dicen, no cayó bien. Parece que no hay que pasarse con esto, ¿no? No hay que irse se pasaron de mambo, un poco, como decimos, ¿no? ¿Te parece que se pasaron un poco? Me parece que la crítica cabe. De que podíamos haber tenido una instancia, sobre todo para poder hablarlo y conversarlo, aunque fuera personal, ¿no? Bien, ahí matizando Luis Alberto Heber. Matizando, pero dando a entender que era una sorpresa igual. Sí, todo el mundo, eso nadie lo escondió, ¿no? Ayúdenme a entender esto, que estoy falto de perspicacia. Denme la entidad de la noticia. No para que nosotros la tratemos acá, que hacemos angelitos en el barro, por supuesto, y vamos a estar en el tema. ¿Qué tan importante es hablar? Esto? Exacto. Políticamente. Claro, pensando, bueno, esto en el Partido Nacional. ¿Qué es lo que genera? ¿Cuál es la consecuencia Argimón era una posible candidata a presidir el directorio del Partido Nacional. Olvídate. Pero daba la impresión de que eso no iba a terminar pasando porque no tenía los votos. En la medida que Delgado y García quisieran ir por la presidencia del directorio, la apuesta está entre ellos dos, a menos que alguno se baje o haga un acuerdo con Heber. ¿Argimón quedó fuera de la escena política? ¿Quedó fuera de la escena política después de ser vicepresidente de la República? ¿Y no tiene ningún cargo? ¿Le dieron un cargo de contralor? No. ¿Y no tiene que trabajar de algo? ¿Es política de toda la vida? ¿Le ofrecen un cargo para ir a la UNESCO? ¿No va a agarrar? ¿Estuvo mal en no consultar al partido? Seguramente estuvo mal. Listo. ¿Estuvo mal? Estuvo mal. ¿Estuvo mal? ¿Estuvo mal? No, yo no sé si estuvo mal. Eso es lo que están diciendo sus compañeros. No hay un dirigente que no diga con mayor o menor virulencia. ¿Están diciendo avisado o están diciendo pedir permiso? Bueno, es lo mismo. No, avisa. Algunos dicen avisado. No es lo mismo decir, me ofrecen esto, ¿ustedes qué opinan? A decir, voy a agarrar esto. A mí lo que me dijeron es con que avisara. Me da la sensación de que son dos cosas distintas. Me dijeron, ¿no? con que avisara ya estaba todo bien. Lo que causó malestar es que se cortara sola y no avisó. Si avisaba, seguramente decía, sí, dale, perfecto. Pues mirá que hay una diferencia, que está bueno analizarla. Lo hermoso de la política es este tipo de debate, ¿no? ¿Las especulaciones? No, los cargos. Esto es un cargo que es importante. Entonces, hay una pregunta que es, ¿qué corresponde hacer al gobierno de Orsi? ¿Corresponde llamar a Beatriz Argimón y decirle, quiero que vayas vos acá? ¿O corresponde llamar al Partido Nacional y decir, queremos que esta figura de ustedes vaya para acá? ¿O corresponde llamar y decir, hay un cargo para ustedes de embajador en la UNESCO, ¿a quién nominan? Y yo veo si lo agarro o no. ¿Se entiende? El caso de Argimón ya se venía tejiendo en varias instancias, donde se le fue consultando hasta que al final, bueno, se sedimentó el nombre de ella y se lo ofrecieron públicamente. O sea, es clarísimo que no es un cargo de la oposición No. Es un cargo del Frente Amplio, del gobierno, el Estado uruguayo, como... Sí. Prefiera llamarlo, pero no es un cargo de la oposición. Es del gobierno. Mirá, hoy Javier García, lo dijo en Arriba Gente, en Canal 10, Javier García, sobre la designación de Argimón como embajadora, es una representante del gobierno del Frente Amplio. Ese es el titular que dejó Javier García. Dijo, no teníamos conocimiento del ofrecimiento, ninguno de nosotros, ni siquiera la calle Pou. Hay que tomarlo con relatividad, es un ofrecimiento personal, en virtud de que no hay consulta al Partido Nacional, ella no representa al Partido Nacional. Como es una propuesta del gobierno, ella es una representante del gobierno del Frente Amplio. Ahora hay blancos que te la encuadran ahí. Pero Jorge, Argimón pasó a ser una representante del Frente Amplio. Por eso preguntaba la entidad de esto en la medida de qué supone esto para la relación de Argimón con su propia fuerza política. Porque ahí tenías a él diciendo, a Javier García de alguna forma poniéndola prácticamente en el Frente Amplio, tenés a Heber diciendo, está bien, pudo haber avisado, pero tampoco nos pasemos. Veremos. Y tenés a Bianchi diciendo, siempre fue una operadora frente a Es un problema menos. Es un problema menos. Argimón tenía 5 años libres. Para empezar, o sea, no tenía un cargo de contralor. No, bueno, no tenía un cargo de legisladora. Y eso obviamente hace mucho tiempo que está dedicada a la política, aunque haya estado, digamos,
con notorias ausencias parlamentarias durante un tiempo. Con preocupación por temas relativos a esto. Sí, también, pero ella ha sido muy crítica incluso de los momentos en los cuales quedó afuera del Parlamento, porque su propio partido la tiraba para atrás en las listas. O sea, ha tenido una relación tensa con su partido en cuanto a la representatividad de las mujeres. No sé si tiene algo que ver con cómo se surgieron las listas en la campaña pasada. Lineal, mujer política del Partido Nacional, que constantemente te habla de lo difícil que es para la mujer política del Partido Nacional quedar en lugares relevantes, no quedó en un lugar relevante. Y Graciela Bianchi, que ha sido crítica de cualquier política de paridad, sí está en un lugar relevante, ¿no? Más allá de que arrastre voto. No sé si tiene algo que ver eso. La cuestión es que no sé, no me importa. No sabes. Sí sabes la representación que tuvo la lista que apoyaba a Argimón, que era de centro, que sacó un senado. Exacto. Entonces Argimón, bueno, seguramente estuvo mal en no avisarle a sus correligionarios, o no sé si quiere decir algo más, quiere decir hasta acá llegó mi amor. Y a partir de la elección que viene, o se baja de la carrera política, porque ya con esta decisión sabe que va a generar malestar. Igual todo el tiempo cura todo, ¿no? Y capaz que Argimón vuelve, y todavía Luis Lacalle Pou no se pronunció, y fue su vicepresidenta, o sea, fueron compañeros de fórmula. Capaz que dice, no, con Beatriz está todo bien, más allá de que podría haber avisado, pero no hay rencores. Lo que pasa es que ¿por qué creen que no avisó? Porque no quería pedir permiso. Porque no quería escuchar el comentario de no agarres, si agarras sos una traidora. Porque y no quería escuchar el comentario de personas como Graciela Bianchi, que están hace menos tiempo que ella en el Partido Nacional, diciéndole, no, vos si agarrás esto sos una traidora, sos un problema menos, etcétera. Capaz que le pidieron, vos no te la perdís. Ya que si no, viste, vamos a entrar en la rosca, viste, fácil de viar, se van a poner a opinar, no sé qué. Se va a filtrar antes, nosotros queremos tirar esto después de la renuncia de Viera, cosa de que... Exacto. Estamos esperando el de colonización. Viene el paquete de H, o sea, mirá que... Tranquila que venís con el anuncio de H, claro, así que... va a pasar abajo el radar lo tuyo. Mucha gente va a agarrar por el lado de H. Y claro, bueno, y ahí está, ese color, vale UNESCO, tampoco, digo, ¿qué es mejor, Embajada de Portugal o UNESCO? No sé si es relevante la pregunta que hago. Depende de si te gusta trabajar por los niños o el fado, ponele. Es muy difícil, por otra parte. Deus, poneme Madre Deus, Alvin. Lo que pasa es que si vos confiás, o sea, si vos pretendés tener un discurso más o menos de Estado, es muy difícil pegarle, porque lo que te van a contestar del Frente Amplio es, ¿cuál es la indignación? Que hayamos considerado que ustedes tuvieron una vicepresidenta que dejó la reputación del país lo suficientemente bien como para ahora nominarlo en un organismo internacional. ¿Te molesta eso? Que un gobierno de distinto signo político al tuyo diga, qué bien que tuviste esta vicepresidenta, vamos a colocarla en un lugar de proyección internacional. ¿Qué le vas a contestar a eso? Sí, me enoja. Argimón no. La molestia es porque no le consultó y claramente esperaban que fueran consultados los principales dirigentes, y a partir de ahí, nada, la calentura. Ya está. Calentura, más que calentura. Javier García dice que es una representante del Frente Amplio. Bianchi, que fue una operadora Frente Amplista. No son dos ignotos. Uno es uno de los líderes del Partido Nacional. Pero vos pensás, por ejemplo... Y la otra tiene un lugar de relevancia importantísimo que hasta el día de hoy se lo sigue dando Lacalle Pou. ¿Cómo resolvió el Partido Colorado la continuidad de Diego Sanjurjo en este gobierno? Diego Sanjurjo conversó. Por eso mismo. Hubo una conversación y creo que nadie, digamos... Alguna voz discordante hubo, pero ahí está Diego Sanjurjo trabajando. Claro, pero con el gobierno del Frente Amplio, y Daniel Radio, no sabemos por qué finalmente no definió seguir en el IRCA. Porque era un cargo que entendía que tenía que tener una expertise técnica, y él era, en definitiva, no solo una designación política, sino un rol político. Pero seguía y no hubo grandes, digamos... Claro, pero me parece que son dos casos donde se conversó. No, por eso digo, o sea, el enojo es, o sea, si conversar las cosas, está todo bien. El enojo va porque no lo conversó. Sanjurjo y Radio conversaron, alguno dijo, seguramente si Argimón anunciaba internamente, vos ibas a saltar a Graciela Bianchi, no creo que con esta virulencia diciendo que esperó 5 años para el Frente Amplio y yo tenía que atrincherarme su despacho, pero iba a decir, no, está mal, no. ¿Dónde preferís estar vos? ¿En Uruguay, al lado de Graciela Bianchi, escuchando lo que ella tiene para decir sobre tu despacho, o en la UNESCO? Si tuvieras que elegir. Porque también está el lugar que te dan, ¿no? Y si el lugar que me das es escuchar a Graciela Bianchi hablándome de lo que yo hice con mi despacho, y otro me ofrece el lugar de irme a la UNESCO,
Capaz prefiero Melunés. Bianchi no iba a hablar del al revés, despacho. porque si te hubieses quedado no hubieses escuchado no lo que hablaba pasó de- con el despacho. Ahora Sí. te vas y tenés que escuchar. Estoy seguro que esto del despacho lo debe haber escuchado 1000 veces. Lo debe haber escuchado 1000 veces, lo debe haber leído por WhatsApp, lo debe haber visto en grupos. No es la primera vez que... Esto de que me dejaste el despacho cerrado, no es la primera vez que lo sale a decir. Me imagino Dijo yo... que era la primera vez que lo decía públicamente. Públicamente. Sí, dijo. Argimón va a salir a decir, soy más blanca que nunca. Esto no tiene nada que ver con, digamos, temas ideológicos. La ni llave del despacho partidarios. está abajo en la alfombra, cualquiera lo sabe. Ya lo sabés, Lo si tenés mi sabe. teléfono, Graciela, si no. Yo intuyo y seguramente venga a la calle Pou, que creo que está en México, y cuando vuelva ¿Como dirá, embajador de este gobierno? No. no, No se le ha avisado ni a la opinión pública. No sabe nadie, no sabe nadie. Hace tiempo que está en la calle por embajador y nadie sabe. no, creo que estaba dando una conferencia. Hay que ir cerrando porque se viene la entrevista, es fácil desviarse, hay música y todo. Pero antes de todo eso tiene que estar el arranque del sapo. Vamos, Que no es el arranque elegido por el sapo. ¿No? No, es el arranque del sapo, pero no es el arranque elegido por el sapo. Uf. Es el arranque elegido para el sapo. Uy, Porque qué hoy lindo. es su día de cumpleaños. El sapito está cumpliendo unos 47 añitos. Y obviamente que iba a haber una atención especial. Hay alguien Me parecía que raro. hoy le quería dedicar la canción de arranque de Fácil Desviarse al sapo. Y en el equipo, sin consultarte, sapo, lo lamentamos. No pasa nada. Hicimos como Argimón, no consultamos. Entendimos que esta persona tiene la relevancia como para que si quiere decir quiero dedicarle una canción de arranque al sapo, hay que dedicarle una canción de arranque. Además, el audio que mandó es un audio muy mimoso, muy tierno. Por lo cual, la canción de arranque de hoy es para el sapo, elegida por parte de Julia. Así que si les parece, vamos a escucharla a ella haciéndole la dedicatoria de este arranque al sapito. No están en el Tano y Reboleo, pero. Y Leo Sanguinetti, pero están ustedes, Sí. Y después, Basuras. claro, y después vamos a escuchar esa canción, que es una canción que sabrás identificar, sapo, me imagino, ¿no? Qué lindo. Escuchemos entonces a Julia Sass haciendo esta canción de arranque de Fácil Desviarse. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Fácil Desviarse. Papi, feliz cumple. Te dedico esta canción de Eddie. I'm a lucky girl to count on the hands I love. Gobierno en movimiento. el pique neutral e introductorio, ¿no? Al tema. Imagínate si tuviéramos como pique gobierno en movimiento, ¿no? Sería hermoso. Qué infame. Bien no hace sapo, nada. bien sapo, bien sapo. El Bueno, gobierno no hace nada. ese es el otro, ¿no? Bueno, pues está cumpliendo 3 meses de gobierno, hay muchas evaluaciones al respecto, bueno, y hay muchas críticas justamente sobre la lenta marcha, ¿no? Y cómo básicamente está tapando agujeros, enfrentando crisis y ha tenido pocas chances de comunicar las cosas que viene haciendo. Así que hay muchas cosas para comunicar. Fernando Crisis. Sí, me parece que eso ahora cambió igual ese panorama, ¿no? O sea, ahora no sé si la crítica es que el gobierno no está haciendo o las críticas ya están en relación a, bueno, las personas que cesaron, las decisiones que se van tomando y que generan controversia, ¿no? Sí, está bien, pero cuando una vez que porque te llevó las marcas Cairo 2 semanas, colonización te llevó las marcas 2 semanas, la muerte de Mujica. Te olvidaste de Koch. ¿Qué más? Bueno, la caja de profesionales, CAF. Bueno, pero por ejemplo, O sea, en la caja tapando profesional agujeros. estás discutiendo algo que te podrás estar a favor o en contra del proyecto que envió el gobierno, pero estás trabajando sobre algo concreto, algo que el gobierno tiene que... No, obvio, tiene la responsabilidad para empezar, más allá de que después se termina votando en el Parlamento, y tienen que resolverlo ahora. Y bueno, se envió una propuesta. No, pero está tapando agujeros. Por eso La Biblioteca Nacional. Gobierno en acción. Pero gobierno en acción pues, tapando agujeros, no tipo saliendo a comunicar, digamos, los planes que se había propuesto realizar, por lo menos en los primeros primer año, que decía que no necesitaba votación en el Parlamento. Pero no me voy a arrojar ahora, porque en realidad gobierno en movimiento significa
que el gobierno sale a comunicar uno de los pendientes que tenía, que era la forma en que va a fijar los precios de los combustibles a partir de ahora. Claro, estaba toda esa discusión de por medio, lo estuvimos hablando en los meses pasados, porque desde el Frente Amplio en la oposición se había cuestionado mucho la forma en que había resuelto el gobierno manejar ese asunto. Pero quedaba pendiente ver, bueno, cómo lo va a manejar el gobierno, sobre todo porque empezaban a pasar los meses y lo que se venía haciendo en el gobierno anterior y hasta ahora lo venía manteniendo este gobierno era, bueno, se ajusta todos los meses con una referencia que es el precio de paridad de importación. Y la discusión, recordemos, estaba, el gobierno pasado había elegido mayoritariamente ajustar por el precio de paridad de importación o por debajo del precio de paridad de importación, o sea, un precio de referencia en función de cómo están los valores del crudo, sobre todo de los derivados del petróleo en el exterior, concretamente en el Golfo de América, podemos decirle. Y este gobierno había hecho ajustes que, según la oposición, no acompañaban la evolución del precio de paridad de importación. O sea, había margen para bajar combustible si no lo había bajado, por lo menos en el caso de la nafta. En el caso del gasoil sí había bajado. Bueno, ahora hubo hoy una conferencia de prensa en la cual se anunció qué es lo que va a pasar con el precio del combustible de cara al mes que viene, o sea, a partir de mañana, y también se anunció qué es lo que va a ocurrir con la metodología de ajuste del precio de paridad de importación. Respecto a los precios, si querés buscarlos por ahí, Sapo, en el caso de la nafta hay una baja mínima de 0,07 pesos. Sí. En el caso del gasoil es un peso y algo, es un poco, o casi 2, es un poco más. Te doy nafta 78,47 por litro. Estabas hablando de una baja de 0,07 y el gasoil 47,03, el precio bajará 2 pesos con 39. 2 pesos con 39, está. En el caso del gasoil es una bajada considerable, eso porque está bajando el precio internacional, pero estaba esa discusión de, bueno, van a empezar de nuevo, como por lo menos se criticaba desde la actual oposición que hicieron los gobiernos del Frente Amplio antes de hacer caja con esto. Bueno, explicaron cómo se va a hacer. A ver, cosas que no van a cambiar. Por lo pronto, de momento, y me parece que es un anuncio relevante porque no estaba tan claro, no van a hacer cambios en la LUC en relación a este asunto. Es decir, la LUC establecía un plazo de hasta 60 días para hacer los ajustes de los combustibles. El gobierno elegía hacerlo de manera mensual, pero se podía hacer hasta hasta en 2 meses. Y eso se va a mantener así. ¿Qué es lo que va a pasar? Los ajustes en realidad se van a hacer cada 2 meses. En vez de hacer todos los meses, van a tomar enero, febrero, y al cierre de febrero se va a comunicar el nuevo precio. Ese es el primer cambio. Ajustes cada 2 meses. Los informes de PPI van a seguir, que realiza la URSEA y que son el precio de referencia, ¿van a seguir estando mensualmente? Sí, van a seguir estando mensualmente. Perdón, es una novedad con respecto a los anuncios que se han hecho en campaña, incluso después de ganado el gobierno del Frente Amplio, que algunos jerarcas de primera línea habían dicho fijar cada 6 meses, incluso cada 1 año, bueno, cada 2 meses. La explicación que dio la ministra de Industria, Fernanda Cardona, hicieron una conferencia de prensa conjunta, el ministro de Economía, Gabriel Odone, y Fernanda Cardona, ministra de Industria, es que la agenda parlamentaria es intensa, entonces no quieren hacer un cambio legislativo de este tipo e introducir esto en la discusión parlamentaria. Entonces, de momento, se va a mantener la ley, pero que como te habilita a actualizar los precios cada 2 meses, bueno, eso es el criterio que se va a seguir. Después, aparece de nuevo aquello que era el factor X, que se discutió al inicio del periodo pasado, justamente cuando entró en vigencia la reglamentación de la LUC en su momento, que era, en aquel momento se hablaba de como un número que explica parte de las ineficiencias que tiene ANCAP. Bueno, acá ahora pasa a llamarse factor de estabilización, según el gobierno nuevo, que va a estar fijado en $1,5 pesos el litro de nafta y de gasoil, que se va a revisar de forma anual, pero digamos que, por lo menos por cómo se explicó, eso va, o sea, entre el precio de paridad de importación y ese factor de estabilización, va a estar el margen en el cual se van a ajustar los combustibles. ¿No? O sea, vos vas a ver el precio de paridad de importación, le vas a agregar el $1.05 por litro a nafta y gasoil, y por ahí va a estar el precio que se ajuste cada vez que el Ejecutivo lo determine. ¿Esto va a ser para hacer caja? Bueno, lo que explicaba Cardona es que no.
esto no es para hacer caja, esto es un factor de estabilización que es para sostener el subsidio al supergas, que está subsidiado, más allá de que hay una parte que está resubsidiada, si se quiere, para los que son los usuarios de la tarjeta Uruguay Social, pero bueno, hay el resto de la población cuando va y lo compra más barato de lo que cuesta producirlo, y entonces ese factor de estabilización es para pagar, en definitiva, ese subsidio. Bien. Y después otro elemento que se agrega, que es por lo que explicaron los jerarcas en la conferencia de prensa, es como para evitar la volatilidad o neutralizar la volatilidad que puede tener en determinados momentos el precio del petróleo y eso como deriva en el precio de los combustibles, es que se van a manejar en un rango de más o menos 7% en cuanto a cómo ajustar. Es decir, el precio de paridad de importación más el factor de estabilización más o menos te va a dar el precio que debería estar en cada mes no, cada 2 meses el precio del combustible en el surtidor, pero claro, el precio de paridad de importación te puede variar mucho si pasa algo a nivel internacional que te mueve los precios. Cuando eso te lo saca de un rango de 7% para arriba o 7% para abajo de donde estaba el precio en el surtidor, bueno, ahí entra a jugar digamos, los límites que fija la política pública, que se va a fijar el gobierno, y no lo van a mover más de ahí. Es una banda de flotación. Es una especie de banda de flotación para que no haya un salto abrupto de 2 meses a 2 meses. Entonces vos sabés que se va a ir moviendo en función de ese último precio de precios de surtidor, sí. Se va a mover 7% para arriba máximo, 7% para abajo mínimo, en función de lo que dé la cuenta que debería dar, que no siempre se mueve tanto, ¿no? O sea, sí. Pero para si hay un situaciones salto excepcionales, abrupto, que la gente que sepa que prevé inversiones a futuro, que sepa que hay una banda arriba y abajo, claro, y que no va a salir de eso. En el escenario de máximo o de mínima va a estar en ese rango del precio. Sí, exactamente. 7% más, 7% menos como máximo. Bueno, bien. Perfecto. Quedó, digamos, el gobierno. No sé si le quedó claro. A mí me quedó clarísimo. Gobierno movimiento, el gobierno fijando pautas de. ¿Por qué lo llevas a ese lado? Nos falta, todavía no he visto reacciones, capaz que ya están ocurriendo, no he visto reacciones a esto. En este programa no. Alguna hay, sí, pero no. ¿Sí? No alguna hay, pero. Adelante. No, quiero esperar a tener un coro de voces ahí un poco va, más completo. Sí. A no siempre ir por el primero, que siempre está ahí. Alguien que, claro, un Stepanisic, por ejemplo. No, Stepanisic no puede hablar. No. En realidad sí tiene ciertas inhibiciones por ser funcionario de ANCAP. Alguna cosa ha dicho en la medida que se ha remitido a datos que están en que son públicos más que opiniones. Delgado, Paganini. No he visto otras reacciones, por eso te preguntaba, Jorge. Bueno, Sapo, vos sabés que escribió esta persona. Hola, ¿qué Vamos tal? a ver cómo se llama. Piab puso, qué tierna Julia, por Dios. Sí. ¿Cuál es la canción? Me encantó y no la conozco. ¿Cuál es la canción Just de Pearl Jam? Breathe, de Pearl Jam. Solo respirá. Solo respirá es uno de los clásicos que lo hace mucho Eddie Vedder, solista también, cuando le toca salir de gira sin su banda. Lo ha hecho Willie Nelson. Hay una versión que pasamos el otro día cuando picamos, está subido a internet eso, picamos el último disco de Zúquero de versiones. Es un mensaje que te manda Julia como diciendo... Respirá. ¿Qué es lo que hizo hoy? Lo hice en la Fortaleza del Cerro. Fui, respiré. Hasta que apareció el dron. Sí. Bueno, vamos a hacer la tanda. Vamos a conversar después de Elia con el teniente coronel retirado Eduardo Radaeli, una persona que fue muy importante a la hora de la conformación inicial de Cabildo Abierto. Hay que decir que se movía en la zona de Cerrito de la Victoria, por ejemplo, donde Elsa Capillera tenía su zona de influencia. Una persona muy cercana a Guido Manini Ríos. Estuvo de la génesis del partido allí, aunque no ocupó cargos durante todo el quinquenio. Es decir, muchas personas decían, una persona tan importante dentro del partido, ¿por qué no tiene ningún cargo de relevancia? Bueno, no sucedió eso. Tenía una agrupación en la última elección que era Espacio de los Pueblos Libres, que no tuvo, digamos, una performance acorde a lo esperado, y ahora lo que sabemos que por diferencias internas se estaría abriendo de Cabildo Abierto y tomaría nuevos rumbos políticos. Vamos a hablar sobre este presente
de su agrupación, sobre la salida de Cabildo Abierto, pero también hablemos sobre, digamos, sobre los 5 años que pasaron, sobre su rol dentro de Cabildo y sobre quizás sus inicios dentro de la política o dentro de las actividades políticas no necesariamente están vinculadas a Cabildo Abierto. Venimos con él después de la tanda. Fácil se impone. Fácil desviarse. Vamos a conversar en los próximos minutos con el teniente coronel retirado Eduardo Radaelli, uno de los principales impulsores de el movimiento social artiguista que después devino en Cabildo Abierto, que impulsó la figura de Manini Ríos en la política, una persona muy cercana a Manini Ríos también, que atravesó este quinquenio de coalición en Cabildo Abierto, no ocupando cargos de relevancia, pero sí articulando internamente con el partido, y que ahora, tras un encuentro de revisión de los estatutos del partido y de reflexión y análisis electoral, bueno, define que es tiempo de partir aguas y tomar un camino diferente. Radaelli, bienvenido, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, un gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenido. Muchas gracias. Radaelli, antes de meternos con esta interna de Cabildo Abierto, ¿no? Y también incluso con la génesis del partido. Yo recuerdo cuando Elsa Capillera empezó, digamos, a militar, diputada de Elsa Capillera, después se va al Partido Colorado. Radaelli era una de las personas que estaba trabajando con ella, o sea, es una persona muy importante dentro de la formación de Cabildo Abierto. Pero a partir de la muerte de José Mujica, le quiero preguntar lo siguiente. Estuve repasando la nota que hicieron en Voces. Usted contaba que con los viejos del MLN se juntaban allá a fines de los 80, ¿no? Con Huidobro, con Marenares, con Mujica. Y me quedó la curiosidad de qué charlaban en aquellas conversaciones y bueno, ¿qué significó Mujica para usted también? Sí, estamos hablando del año 89, 90, 89. Yo creo que ellos todavía no eran legisladores en aquel tiempo. No. Hacía 4 años que habían salido de la cárcel y todavía no eran legisladores. En el 94 recién ellos terminan siendo legisladores. Exacto, no me acordaba mucho, pero sé que en el 89 creo que no era. Y bueno, eso fue encuentros que hizo una persona, que hizo otra, hasta que al final ellos tenían intención de hablar con oficiales de las Fuerzas Armadas. Nosotros teníamos también intención y ganas y deseos de hablar con ellos, porque entendíamos que eran un actor relevante en aquel tiempo, y no nos equivocamos, ¿no? Si te estoy diciendo que eso fue 4 años después de salir de la cárcel, todavía no eran ni legisladores, y todo lo que pasó con ellos después, evidentemente que no nos equivocamos, que sí iban a ser actores relevantes. En particular yo me juntaba con Mujica, con Huidobro y con Marenales, cada uno con su idiosincrasia diferente, con su forma de ser diferente, con su forma de hablar diferente y con su forma de entender las cosas diferente. Siempre me sentí más, no sé si decirle identificado o más de acuerdo con el pensamiento de Fernando Huidobro, porque era una persona que entendía muy bien lo que era la vida militar, entendía muy bien el concepto de defensa, y el rol de la Fuerza Armada y el rol de los militares en la sociedad. Y entonces teníamos más. Y después, con el tiempo, fue con el que mantuve más contacto, hasta yo estaba preso allá en Chile cuando él fallece. ¿Y de qué hablábamos con los viejos? Y se hablaba de todo, de la corrupción, de los temas económicos, de los temas que importaban al país. Teníamos, cuando hacíamos el diagnóstico, teníamos similitud con esos pensamientos. Cuando íbamos al remedio, ahí teníamos las diferencias. Ellos en su momento entendían que la solución era un socialismo, y nosotros entendíamos que la solución no iba por el socialismo, sino que la solución iba por un nacionalismo bien entendido, no chauvinista, sino un nacionalismo bien entendido, y bueno, y ahí estaban las diferencias. Pero en el diagnóstico estábamos de acuerdo. Había que combatir la corrupción, había que arreglar el sistema político, había muchas cosas profundas que hacer en este país, y en eso estábamos de acuerdo. Y tenían ganas como de
de avanzar un poquito más en eso, en generar algún tipo, no sé si movimiento político, pero algo parecido a... Nunca se llevó a cabo eso porque ninguno estaba con la intención de copar al otro o de llevarse al otro. Inclusive hubo temas que no se tocaron, hubo temas que no los llegamos a tocar. Yo me acuerdo que en aquel momento Zabalza, que también al principio conversé con Zabalza y conversábamos con Zabalza, él después se abre de esas conversaciones, y Zabalza dice, llegaron a hacer un pacto por el tema de los desaparecidos. Jamás fue eso nunca se habló, en aquel tiempo todavía, acuérdense, año 89, prácticamente ese tema no estaba arriba de la mesa. Sí entendíamos que, y ellos también lo entendían, o principalmente fue Fernández Huidobro, entendían que la situación de los guerreros, ¿no? Y eso se entendía bastante claramente. ¿Qué es la situación de los guerreros? Y bueno, no me corresponde a mí porque yo soy relativamente joven. Tenía aquel tiempo era... Tenía 18 años en el 76 cuando ingresa y seguro, a la escuela. A la escuela, ¿no? O sea, ya había pasado el golpe, ya. Sí, seguro. Pero digo, en aquellos momentos se hablaba eso, y yo creo que hasta el día de hoy se habla de eso, ¿no? Que se entendía de que aquello había sido una guerra, ellos lo entendían así también. Yo sé que hay elementos de izquierda que no consideran eso, o elementos políticos que no consideran eso, pero en aquel momento se entendía que sí, que aquello había sido una guerra, y bueno, en las guerras pasaban cosas, algunas deseables y otras no deseables, algunas que se podían mantener los códigos y en otras que no se podían mantener los códigos, y bueno, y entonces uno tenía esa cierta concordancia con ellos, con ese tipo de cosas. ¿Ahí te referís solo hasta el periodo en el que estuvo, digamos, derrotada la guerrilla, o te referís a todo el proceso de la dictadura, hasta el 85? ¿Sos de los que entiende que ¿sabés lo que hasta pasa? el 85 seguía siendo una guerra? Sí. ¿O sos de los que entiende de que, bueno, en un momento se derrotó la guerrilla política, militarmente, y ahí se quedó la dictadura en las instituciones, cambió el panorama? ¿Sabés lo que pasa? En ese tipo de situación no hubo una línea que dijera acá termina la guerrilla y acá empieza otra etapa. Eso es una línea que no es recta. Esa es la verdad. Entonces, por eso digo, hubo cosas que de repente no había necesidad de que pasaran, y pasaron de un lado y del otro. Y entonces en esas cosas es que nos poníamos a charlar, a filosofar, a hablar de lo que había pasado en esa guerra, y a veces entendían lo que pasaba de un lado y lo que pasaba del otro. Por eso te digo, entonces, nunca entramos en detalles. Mirá, lo que hicieron ustedes en determinado acción o determinado estuvo bien o estuvo mal. Y tampoco con nosotros, porque también nosotros no habíamos combatido con ellos. No. Entonces tampoco era medio... Pero ustedes eran nacionalistas, dijiste, pusiste la palabra nacionalistas, ¿no? Y el MLN, obviamente, el Movimiento de Liberación Nacional. Hay un punto de contacto ahí. Y la pregunta es, tengo varias preguntas. Yo digo esto, mirá, yo en un libro lo puse y lo digo, y con los viejos lo conversé también. Yo creo que el MLN era más nacionalista antes de entrar al penal. Después de entrar al penal y haber tenido contacto con el Partido Comunista, ellos adoptan algunos principios marxistas que no eran los originales del... Mujica sale del herrerismo. Sí. Otros tupas también salieron del Partido Nacional y tenían esa concepción. Yo creo que ese contacto con el Partido Comunista los hizo más marxistas de lo que realmente... Pero despejamos la variable marxista-comunista. Lo que hizo el MLN en los inicios de los 60, digamos, de pasar la clandestinidad con las armas para generar una liberación nacional, ¿lo miraban con relativos buenos ojos? ¿Eso? Ustedes como militares. Yo creo que ese pasaje a la guerrilla no hay que mirarlo con buenos ojos. Creo que no, porque eso le hizo mucho daño al país en general. Yo creo que está bien, podía haber sido una aventura, como se le llamaba, los Robin Hood, una aventura política, una aventura guerrillera. Le hizo mucho daño al país eso. Entonces yo creo que no era por ese lado que se tenía que haber ido. No en vano después, bueno, toman este camino político y entonces vos decís, ¿quién ganó en esto? Si ellos apostaron a la guerrilla y ahí perdieron.
y después tuvieron que tomar este camino político democrático y hoy siguen como MPP. Entonces, yo creo que hubo una evolución a favor de ese concepto democrático o no de guerrilla, que fue la que tuvieron el año 60. Y me quedo, perdón, Nico, la última, perdón. ¿Se juntaban, ellos iban a los cuarteles, ustedes iban a sus locales? No, nosotros nos reuníamos en casas particulares y nada más. Grapa de por medio o mate de por medio y nada más. Me quedó la duda en el génesis de esas reuniones, en el marco de qué se reunían ustedes. O sea, entiendo ellos, eran una agrupación política que también estaba como ojeando el panorama, porque de hecho, si es en el 89 el inicio, estaban dando el paso de integrarse justamente al Frente Amplio. ¿Ustedes en el marco de qué formaban parte de esas reuniones? Eran reuniones, si se le puede decir, no oficiales, porque a nosotros nadie nos daba la orden de reunirnos y no reunirnos. Era simplemente era un tema nuestro que teníamos que queríamos reunirnos con ellos y hablar con ellos y entender determinadas cosas y pasaba por ahí nada más. Nunca quedó ningún teléfono rojo ni ninguna cuestión de inteligencia, nada, absolutamente. ¿No informaron nada. a los superiores ustedes cuando se juntaban? No. Ahí está. ¿En ese momento eran reuniones que se podían tildar de clandestinas o...? Yo no le llamaría clandestinas, pero... No, pero ninguna autoridad la sabía y si sabían, ustedes podían eventualmente yo ser me reunía sancionados. con amigos míos y bueno, y no comunicaba a mis superiores ni era eso. ¿Y eso tuvo algún corte en algún momento? O sea, ¿hubo algo que hizo que dejaran de reunirse o los teléfonos? Yo creo que los tiempos fueron, ellos empezaron una carrera política, nosotros nos empezamos a ir. Y eso fue que nos fue alejando un poco de esas cosas. Ellos ya tenían contacto de repente ya con los mandos de las Fuerzas Armadas y entonces capaz que no era necesario seguir hablando con nosotros, más que nada en forma. Yo seguí hablando, ya te digo, hasta último momento con Fernández Huidobro, conversé algo después con Mujica, Marenales, bueno, había fallecido, y después que volví de Chile conversé alguna vez más con Mujica, pero muy esporádicamente. Igual era una época donde, por ejemplo, las Fuerzas Armadas lo llegaron a espiar, ¿no? O sea, mirás las mateadas esas que hacía el MPP, se hacía trabajo de inteligencia para saber qué pensaban, qué estaban haciendo. Había militares que tenían la duda de si era legítimo este camino nuevo de la política o si en realidad estaban esperando. No, hubo muchas cosas en aquel tiempo también, ¿no? Hubo detención de militantes por haber hecho aquellos robos y aquellas cosas que pasaron en el Chuy, en un montón de lados, digo, pero los temas nuestros no pasaban por un tema de tareas de inteligencia, sino simplemente era por otro lado. Era por un lado de conocer su realidad política de ese momento, y ellos también querían conocer qué pensaban los oficiales de las Fuerzas Armadas en aquel momento. Antes de hacer el paso ya a hablar como ya lo habían hecho en los años 72 y 73, ¿no? Esto no era nuevo, no era nuevo, ¿no? ¿Usted llegó a votar en algún momento a Mujica? No. Y me quedó una más de Mujica, ¿no? Porque Manini Ríos, su última conversación fue justamente sobre la situación de los presos de Domingo Arena y esos presos que él entiende injustamente fueron encarcelados con muy poca prueba, etcétera, etcétera. ¿Y había una suerte de compromiso de Mujica, de Huidobro, de tratar de encontrar una solución definitiva a esa, o no? Compromiso como tal yo nunca lo vi, ni verbalmente ni por escrito, nunca fue así. Había sí en esas conversaciones, bueno, estamos hablando del 89, no había ningún preso en aquella época. Digo ahora. Pero después, no sé si era un compromiso, pero sí había un pensamiento de que había que dar vuelta a la página en algunas cosas y olvidarse de esas cosas y seguir mirando para adelante. Creo que Mujica en algún momento lo dijo, él decía, las barras no me dejan. Yo tampoco, yo alguna vez se lo dije, si las barras no te dejan y vos sos el presidente, tenés que hacer lo que vos entiendas que tenés que hacer, por más que las barras no te dejan, si pensás que eso va a ser un punto final y una solución para la sociedad uruguaya. Pero bueno. ¿Y qué te decía ahí? Bueno, las barras no me dejan. Por la edad, habiendo entrado en las Fuerzas Armadas después del golpe de Estado, ¿la primera vez que votaste entonces fue en el plebiscito del 80 o cuándo fue? Plebiscito del 80 los militares no votamos. ¿Cuándo fue que votaste por primera vez? 84, ¿no?
¿Está bien? Sí, a menos que haya votado en las internas del 82. No, porque no podíamos votar, creo, ¿no? Claro, en el 82 tampoco podíamos votar. No. Pero internas del 82, no, ¿eh? No hubo unas internas para definir digamos, cuáles eran las corrientes dentro de los partidos políticos. No me acuerdo. Pero el 84, el 84 es el que te acordás. 84. ¿Y qué llegaste a votar ahí? ¿Te acordás? El voto secreto. Creo que voté al. ¿no? Sí, pero a esta altura. Pero ese voto del 84 prescribió, ¿no? Si yo te pregunto a vos me decís. Del 84 no había nacido. No, vos no habías nacido. Yo te pregunto ahora que votaste. No, el voto secreto. No, pero capaz que no es una pista para dónde va él en el futuro. Vamos a la parte de pensamiento. Creo que voté al Partido Colorado. En mi casa eran todos colorados. Mi madre colorada, mi padre ballista, mi madre pachequista y mi padre ballista. Creo que voté al Partido Colorado. Estoy casi seguro que voté al Partido Colorado. Vamos a la parte Llegué a votar en blanco una vez también, ¿eh? Llegué a votar en blanco. Bien. Vamos a la parte de pensamiento. Estuviste en la génesis de Cabildo Abierto, uno de los armadores. Y si yo te pregunto para el final de la historia y no el principio, ¿qué pasó con Cabildo Abierto? Que tenía una nutrida bancada de senadores y diputados y termina teniendo ahora solamente 2 diputados. Perdieron todos los senadores. Ahora en diputados estoy un poco flojo de memoria, pero no sé si no era de 11-2 que pasaron, o algo así, o de 9-2, fue un golpe muy duro. Y teníamos 3 senadores y 11 diputados. Ahí va, gracias. 3 senadores, 11 diputados, pasaron a tener solo 2 diputados. Manini es una figura que se pinchó mucho. ¿Cuál es el diagnóstico que vos haces? ¿Por qué falló Cabildo Abierto? Si se hacen las cosas mal, se termina mal. Eso no... Es en cualquier orden de la vida, y yo creo que en algún aspecto se hicieron las cosas bien, pero en muchos se hicieron las cosas mal y terminamos con esto. Yo puedo hablar acá de muchas cosas subjetivas, ¿sí? La falta de comunicación del partido con los militantes, una conducción que a mi modo de ver era errática, una conducción que no entendía y no, cuando había diferencias, no entendía esas diferencias, no nos sentamos a conversar de esas diferencias. Eso es subjetivo. Alguno me va a decir que sí y otro me va a decir que no. El 29 de octubre los hechos son objetivos. De 270.000 votos quedamos en 60.000. Eso es objetivo. Algo pasó ahí. Cualquier politólogo te dice... Un partido podrá moverse 20.000 votos más, 20.000 votos menos, y es lo normal. Pero bajar 210.000 votos, habiendo tenido 270 y quedar en 60, algo pasó. Algo crítico pasó en el partido. Y eso es lo objetivo. Entonces, si no se ven esos números, si no se ve esa realidad, si no se discute eso, si no se hace una autocrítica por eso, no vale de nada. Pero, digamos, no se explica solo con la falta de diálogo interno. Hubo muchos... Esa baja masiva de votación. Es multicausal esto. Esto es multicausal. Se le fueron muchos legisladores. Es multicausal. También. Yo no voy a empezar en el partido en Cabildo Abierto, lo que se pide para afuera no se hace para adentro. Se critica la coalición, se criticó al Partido Colorado y al Partido Nacional, que eso fue, nos ningunearon permanentemente, ese fue, era la tónica, el discurso de Cabildo Abierto era esa, o es esa. Yo también puedo decir lo mismo. Adentro del partido, el Espacio y los Pueblos Libres fue permanentemente ninguneado y dejado de lado. ¿Pero cómo se ningunea a un sector dentro del partido? Pero ¿y es lo que pasó? ¿Pero cómo? Y bueno, es lo que pasó. Si yo te hago un programa de gobierno, formo un equipo de técnicos adentro del Espacio y los Pueblos Libres, armo un cuaderno con un programa de gobierno, te doy el programa de gobierno para que lo tengas en cuenta para el próximo programa de gobierno del partido y no se toma en cuenta absolutamente nada, eso es un ninguneo. Si sale el líder del partido a decir, por ejemplo, hablar del tema de la ley de medios y no se consulta a nadie, y después yo salgo a decir que no estoy de acuerdo con aquel anexo, ¿no? de la ley de medios, y se me dice que eso es una traición al partido, pasa eso. Se llegó a hablar de un caballo de Troya en Cabildo Abierto. Se llegó a hablar de un caballo de Troya. Ese caballo de Troya serías vos. Y somos el Espacio de los Pueblos Libres o Radaeli directamente. Entonces yo digo, todo ese tipo de cosas, los agravios, hubo mucho agravio, mucho insulto,
y miren que esto no lo digo por un despecho ni nada. Yo quiero decir esto en particular. Era lo primero que quería decir, pero me sacaste para el lado de los viejos. La decisión de habernos ido del partido es una decisión triste, pero necesaria. Pero es una decisión triste. La gente, cuando nos reunimos el jueves pasado, antes del Congreso de Cabildo, el jueves, antes de ese Congreso, el jueves 22 creo que fue, jueves 22, discutimos, lo pensamos, lo volvimos a discutir, y la gente entendió que para mí no era una decisión fácil. Yo me quebré varias veces en ese Congreso, hablando. Yo fui fundador del Movimiento Social Artiguista, fui fundador de Cabildo Abierto. No era fácil esa decisión. Pero bueno, la gente entendió, y yo también, por supuesto, que entendí que ese paso había que darlo porque eso ya estaba, ya no había posibilidades de solucionar nada después de todo lo que había pasado. Entonces, tú me preguntaste qué era lo que había llevado a todo esto, y bueno, fue multicausal, que esa baja en los votos, y quizá también el partido no se supo posicionar en esa coalición, o en su momento también la coalición lo pisó a Cabildo Abierto, y entonces pasó todo eso que pasó. Pero yo creo que las culpas están adentro, no afuera. Ahora, yo entiendo que uno, si lista las cosas que pueden explicar que un partido no vote como se esperaba que votara, pueden apuntarse a la conducción, pueden apuntarse a cómo es el relacionamiento interno. También es verdad que con Cabildo Abierto había pasado algo que era absolutamente sorprendente, la votación que obtuvo, que no obedecía a esa votación a la fortaleza interna, obedecía al momento puntual en el que se emergió y la figura o las expectativas que se depositaron detrás de una figura concreta que era la de Manini Ríos. Nicolás, ¿no? En el año 18 y 19 el espectro político era un Frente Amplio desgastado, un Partido Nacional y un Partido Colorado que todavía no despegaban, y había que darle un espacio a la gente. Creamos Cabildo Abierto y la gente se sumó a aquel espacio de esperanza que había. Éramos algo diferente por cómo habíamos venido, con lo que decíamos que íbamos a hacer, con los principios que traíamos, con aquel famoso se acabó el recreo y muchas cosas más. Yo digo, acá podrá haber algún burro en este país, sí, hay. Ahora, ¿todos son burros? La gente, yo creo que cuando vota, podrá haber alguno que vota cualquier cosa, como en todo país, en todos lados y todo. Pero la gente acá en particular, cuando vota, vota bien, ¿verdad? Y bueno, en aquel momento la gente dijo, este es el espacio mío, no lo encuentro ni acá, ni acá, ni acá, voy por esto. Y la gente prueba, ya estamos en un momento electoral, lo decía el otro día en otra radio, estamos en un momento electoral que en la región y en el mundo, que la gente ya no se ata casi a los partidos políticos ni a la gente, ni a las personas. La gente quiere el proyecto y ve lo que le puede dar la solución a la gente. Si ve en determinada elección que lo que vos le estás proponiendo no es la solución, no te va a votar, sea el Partido Nacional, Colorado, Cabildo Abierto, lo que sea. Y eso fue un poco lo que pasó. Había un espacio de esperanza en el 2019, lo supimos aprovechar, pero después, en el 2000, ya parte del 2019 y parte del 2000 y en el 2020 empezamos a hacer cosas que no eran las que la gente estaba esperando. Y ese espacio de esperanza se fue desvaneciendo y terminamos en octubre. ¿Qué cosas hay? Porque ya tan temprano ya hubo errores. Bueno, a ver, hubo gente que ocupó cargos que de repente no los tendría que haber ocupado. ¿Cómo ser? No voy a dar nombres. Bueno, pero para tener una idea, porque no sé por dónde viene los tiros no voy a dar nombres, Diego, pero... Sí. Pero sin ponerle nombre, vos lo que decís es, se puso gente que no estaba preparada para la tarea. Y algunos sí, y algunos sí. En cargos ejecutivos. Algunos cayeron en paracaídas en el partido y se los ponían cargos y vos decís, ¿por qué estas cosas? Y bueno, y ahí empiezan las primeras diferencias, las primeras divergencias. La falta de comunicación con los militantes fue desde el... nunca hubo una coordinación entre los miembros del Ejecutivo, sentarse en una mesa y decir, bueno, vamos a ver lo que hace ANCAP, lo que hace UTE, lo que hace INISA, lo que hace INAU. Esas coordinaciones nunca se hicieron. Y cada uno más o menos se manejaba como entendía que se tenía que manejar. Lo mismo pasaba con los diputados. Entonces,
todas esas cosas, los militantes y la gente que votó, lo fueron viendo y llegamos a octubre del 2024. Entonces, por eso digo, es multicausal el tema, pero todo aporta y todo suma para llegar a ese resultado. El caso de Manini, Irene Moreira y las viviendas para militantes cabildantes, que fue un punto de debate durante toda la campaña. La respuesta que te daba Manini era, bueno, acá tuviste casos éticos complicados de blancos, colorados, a mí no me interesa, cosas peores. Manini lo que decía es, bueno, esto no terminó en la justicia, Irene Moreira dio un paso al costado, me parece que se la trató mal, se la midió con una doble vara, no fue la misma vara de Albizu, no fue la misma vara de los Karam, etcétera. ¿Vos qué responderías ahí? La vara esa, yo la verdad que no la entiendo, sinceramente, y hay muchos militantes que tampoco la entendieron. Acá creo que hay un hecho también, no fue solamente el tema de la entrega de las 5 viviendas, o 10, o 15, o 1, o no me importa el número. Acá lo que marcó un tema importante fue la reacción cuando el presidente le pide la renuncia a Irene Moreira. Hubo un fin de semana de incertidumbre sobre cómo de un viernes a un lunes fue terrible. Una conferencia de prensa, otra conferencia de prensa, no me voy, me quedo, pidiéndole al presidente que revea su decisión. Estuvimos a punto de irnos de la coalición, ¿Tú estabas a favor de irte? No, yo estaba en contra de irme. Por eso digo, yo también lo dije hace poco eso, porque me lo preguntaron. Contra todos los pronósticos y las cosas que por ahí los prejuicios más que nada, los prejuicios que se pueden dar ahí, los que fuimos, lo digo yo, capaz que alguien me va a decir que no, pero los que fuimos más coherentes fuimos los militares. Casi todos los militares que estábamos cerca dijimos, no nos podemos ir de la coalición. O sea, para ir discriminando, Domenech quería irse, por ejemplo, en ese momento. Domenech quería irse en ese momento. Usted, Lozano, querían quedarse. Sí. No sé el propio Manini cuál era la posición, si estaba. Bueno, yo creo que Manini en su momento quería irse y después tuvo que rever su decisión. Moreira, que me alegro. ¿Moreira quería irse? Sí, también quería irse, por supuesto. Entonces, contra todo prejuicio, que alguien puede pensar, nada, fueron los gorilas los que quisieron irse a la coalición. No fue así, absolutamente, al revés, todo lo contrario. Expusimos políticamente al partido con esas cosas, se lo expuso políticamente. Ahí se fue gente del partido, ya se empezó a ir gente del partido, hay que ocupaban cargos de gobierno, y entonces ahí, no es que empiece ahí, pero esto fue un hecho concreto, que esa falta de coherencia en el partido llevó a que mucha gente se desilusionara del proyecto. Para vos, Manini antepuso sus intereses y el episodio de su esposa a los intereses del partido. Y bueno, y en cierta medida, si yo digo que a las 12 casi nos vamos, el viernes a las 12 casi nos vamos de la coalición, yo me alegro que haya revertido esa decisión y al final nos quedamos en la coalición, pero estuvimos ahí, a punto. ¿Tú lo convenciste a él? No, yo no es que lo haya convencido, yo tuve una llamada por teléfono, como otras personas y como otros compañeros nuestros, y bueno, le dijimos que no era el momento de irse, que había otras cosas quizá para irse de la coalición, y que no nos habíamos ido, o que quizá para adelante también iba a haber cosas para irse de la coalición, y había que reverlas, pero no por este caso en particular. Eso exponía al partido, porque evidentemente el irse, porque habían sacado a la señora Irene Moreira del ministerio, primero no era una causa para irse, no, a nuestro modo de ver. Y después, pues, por lo que significaba eso dentro del partido, para mí era exponer al partido políticamente. ¿Qué es lo que pasa ahora con el espacio de los pueblos libres? ¿Cuál es la idea? Y bueno, después de esa decisión triste pero necesaria, nosotros dijimos que esto era una etapa a cumplir. Nosotros, esto lo venimos discutiendo desde hace muchísimo tiempo. Nosotros creamos el espacio en el 2023. Tuvimos aquel congreso, tuvimos diferencias, soportamos muchísimas cosas, pero dijimos, bueno, vamos a terminar el periodo electoral, porque esto es lo que corresponde, las elecciones departamentales. Había compañeros nuestros que estaban como candidatos a intendente, como Artigas, había gente que estaba
que tenía candidaturas a edil, con acuerdos con el Partido Nacional y algunos con el Partido Colorado, y queríamos respetar, fundamentalmente queríamos respetar esos tiempos. Y así fue. Esperamos el domingo, tuvimos una reunión por Zoom el martes o el miércoles después de las elecciones departamentales y decidimos esto el jueves. O sea, esto no fue un ataque, esto no fue un berrinche, esto no fue un acto de calentura, ni mucho menos. Esto venía siendo muy estudiado, razonado, con mucho dolor, pero, repito, era necesario hacerlo. Adeli, ¿cómo se aplica la lógica del artillero en la política? Usted es artillero. Sí, Hay que tirar con munición gruesa, capaz. A ver. Y a veces capaz que hay que tirar con munición gruesa, sí, pero hay que ser preciso. Y el artillero es muy preciso. Hay que pegar en el PV, en el punto de vigilancia. Ahí hay que pegar. Cuando se hacen los levantamientos topográficos, el PV es donde... Y si le errás, hay que empezar a corregir. El tiro se te fue largo o corto, o a la derecha o a la izquierda. Y siempre hay que corregir para llegar al punto. Y en política es más o menos lo mismo, ¿eh? Si le errás, y corregí. Ahora, si no corregís, vas a seguir errando. La coalición, ¿por dónde tiró el tiro ahora en las elecciones con el Frente Amplio? ¿Se fue demasiado a la izquierda y el tiro de ropo que se fue para ahí? ¿O no sos de los que piensa eso? De que la campaña en realidad estuvo bien. ¿La campaña de quién? De la coalición en general. La coalición. Porque algunos dicen el ropo que tiró mucho a la izquierda. Delgado se fue mucho a la centroizquierda y no gustó la propuesta. Eso es un poco cierto también. Cuando los partidos empiezan a querer captar votos de la izquierda, que no captan ni uno, porque no captan ni un voto, es al revés, se le van los votos. Lo mismo haría si mañana el Frente Amplio quiere captar votos de la derecha. Hay un segmento ahí que va para acá y va para allá. Es un segmento corto, chico. Pero cuando quieren pasarse ese segmento y captar de la izquierda o de la derecha, lo único que hacen es gente que los votaba, no los vota. Entonces, eso, en política hay que ser coherente. Yo me puedo manejar con cierto espacio para un lado o para el otro, pero en política hay que ser coherente. Y cuando perdés la coherencia, cuando querés abarcar todo y que sos de izquierda y sos de derecha, al final sos incoherente y no te vota nadie. Esa ha sido un poco la historia de los partidos, igual, bueno, ¿no? De ser medios cachol y... Yo me acuerdo el Partido Colorado, ¿no? En su momento, hoy no tanto, pero en su momento tenía todo el espectro, ¿no? Izquierda, centro y derecha. Eran otros tiempos. Me parece que eran otros tiempos. Hoy ya la gente no está tan cerca de esas posturas. No sé qué tan franco se puede hacer con esta pregunta, pero ¿por qué hace esto usted? ¿Por qué insiste en tener un desarrollo de un espacio político? Lo había intentado con Cabildo Abierto, pero es verdad que en el periodo pasado tuvo un perfil bajo en Cabildo Abierto. Fue recién sobre esta elección que empezó a hacerlo. Sabiendo todo lo que viene con esto, ¿no? Usted mismo mencionaba ahora, a propósito de los prejuicios sobre el factor militar dentro de Cabildo Abierto, se refería a los gorilas y cómo se habían comportado. Usted sabe que está ese prejuicio, que para algunos no son prejuicios, son juicios ya tomados. Usted tiene una historia personal de la cual ya hemos hablado, no vamos a volver sobre el punto, pero sabe que cada vez que se enfrenta a un periodista por primera vez, seguramente aparezca el caso Berríos arriba de la mesa. ¿Usted por qué lo hace? ¿Cuál es la expectativa que tiene? Nosotros cuando hicimos esto, lo hicimos para servir. Nos podrán creer más, nos podrán creer menos. No había un protagonismo político de los que empezamos con esto. No existía ese protagonismo político. Después ese servir se fue transformando y ahí fue cuando empezamos las diferencias y cuando empezamos a decir esto no fue lo que nosotros creamos. Para esto nosotros no estábamos acá. Estábamos para otra cosa. Cayó mucha gente adentro de Cabildo que venían de otros partidos, que venían de otros lados, y eso se fue un poco también desdibujando. Y obviamente la conducción permitió que pasaran esas cosas y entonces nos encontró a nosotros en una situación que dijimos, ¿qué hacemos? Vamos a dar la batalla dentro del partido, ¿sí? Y entonces creamos el espacio de los pueblos libres.
A nosotros nadie nos puede decir que no hubo lealtad. El Espacio de los Pueblos Libres fue la única agrupación nacional que proclamó a Manini candidato a la presidencia de la República. La única públicamente en aquel acto que hicimos en el Hotel Ibis. Y eso era lealtad. ¿Con diferencia? Sí, claro, con diferencia. Pero seguíamos sosteniendo que Manini Ríos era el líder del partido. Después siguieron las diferencias. Lo tuvieron que proclamar porque estaba la duda si lo iban a proclamar o no lo iban a proclamar, ¿no? En su momento se manejaba la opción de una Lo proclamamos. Cada uno que haga la lectura que quiera. Lo proclamamos y fuimos la única agrupación nacional, ¿verdad? Sí, podía haber dudas, pero lo proclamamos y así fue. Después siguieron las diferencias. Después se ahondaron las diferencias, cada vez eran más profundas. Y bueno, y llegamos a esto de estos días pasados que dijimos, bueno, ya creemos que adentro del partido ya no se puede dar esa batalla que queremos dar, bueno, nos vamos del partido. Y eso es, y con mucha tristeza y con mucho dolor, lo vuelvo a decir porque yo soy fundador de Cabildo Abierto. No creo que, seguro, es difícil en un partido, en los partidos viejos, hablar de los fundadores hoy, porque obviamente que no están, pero no sé si hay algún ejemplo reciente de una cosa por el estilo. Entonces, no es una decisión alegre, no es una decisión alegre, es una decisión necesaria y nada más. Por el espacio, quizá también por Cabildo Abierto y por la gente, los militantes que son, esos son los verdaderos dueños de los partidos, los militantes. Los partidos no deben tener dueños. Cuando hablan, yo a veces a muchos periodistas los corrijo, el sector de Radaeli, no es el sector de Radaeli, no es mi sector, es el sector de la gente, es el espacio de los pueblos libres. Y nosotros nos tenemos que convencer de esas cosas. Y tenemos que poner esas cosas siempre arriba de la mesa y que en la política esas cosas se cumplan y se respeten. Por eso digo, no había más remedio que hacerlo. ¿Y Cabildo es el partido de Manini? Si vamos a hacer esa lógica de... Y bueno, yo en el documento lo ponemos, que fue un partido que de a poco fue teniendo dueños, y eso era lo que nosotros no queríamos, y eso fue lo que nosotros al principio, cuando fundamos esto, no lo queríamos. Se nos podrá decir lo que sea, pero que somos artiguistas, verdaderamente artiguistas, nadie no puede negar eso. Y adentro del Espacio de los Pueblos Libres se decide en forma democrática. En el jueves ese hubo diferencias, por supuesto que hubo diferencias. Hubo gente que dice, no me quiero ir de Cabildo, quiero dar la batalla adentro. Y después se entendió y la mayoría dijo, nos queremos ir del partido, y esa gente siguió en el Espacio de los Pueblos Libres y sigue hasta el día de hoy. Entonces, y con respeto, tratamos las diferencias con respeto, sin un insulto, sin un agravio. No somos los únicos que estamos en discrepancia, ¿no?, adentro del partido, ¿no? No somos el único sector, ¿eh? Estos días, no sé si ustedes lo vieron, lo percibieron, hubo gente adentro del partido que no pertenece al Espacio de los Pueblos Libres y se fue de Cabildo Abierto con muchos votos. Hay otros referentes, otros sectores que dijeron en el Congreso mismo, vamos a ver lo que hacemos de aquí en más. No estamos conformes como nos trataron, vamos a ver lo que hacemos de aquí en más. Los dos diputados que están hoy en Cabildo Abierto, ¿para vos van a seguir en Cabildo Abierto cuando termine el periodo? Y ¿o se van a ir? No sé, no tengo la bola de cristal. Pero si tuvieras que... No me representan, por lo tanto no puedo decirte si sí o si no, no sé. ¿Responden a Manini o van a hacer lo que les parezca a ellos? Si me baso solamente en la experiencia pasada, no fue fácil la relación de los diputados con Manini. No fue fácil, pero no sé, estas dos personas en particular lo que van a hacer, no sé. Radaeli, no sé. ¿Iba a seguir sobre Cabildo? Tenía una más. No, dale. No, porque me quedó pendiente una pregunta que tiene que ver con qué Fuerzas Armadas tenemos en este momento, ¿no? Y recordaba... Tema chiquito para cerrar. No, bueno, porque hablando de los viejos, ¿no? ¿Hasta qué hora tenemos con esto? Lucía Toponés, que se acuerda cuando en pleno gobierno Mujica dijo que quería unas Fuerzas Armadas fieles al proyecto político del Frente Amplio, sí. Que quería por lo menos un tercio de la oficialidad y la mitad de la tropa de su lado. ¿Cómo está parada en ese sentido las Fuerzas Armadas en Cualquiera Uruguay? Que diga eso comete un gravísimo error de concepto y de desconocer lo que son las Fuerzas Armadas hoy. Por suerte las Fuerzas Armadas hoy, creo que más allá del voto, son unas Fuerzas Armadas apartidarias. Podremos decir
¿Son unas Fuerzas Armadas de izquierda? No, no son unas Fuerzas Armadas de izquierda. Obviamente que no lo son. ¿Hay Fuerzas Armadas de izquierda? La de China serían de izquierda, Cuba. Y Cuba, y Venezuela, a pesar de que siempre puede haber adentro elementos que no están de acuerdo y después te pueden hacer un golpe o te pueden hacer o plantear determinadas diferencias. Pero... Dicen, son partidarias, no son de izquierda, ahora son de derecha las Fuerzas Armadas. Y tampoco, yo creo, ¿sabes? Yo creo que tampoco. Por eso esos conceptos de derecha e izquierda son... Yo creo que son unas Fuerzas Armadas de la región, más del pueblo, de lo que somos nosotros como Fuerzas Armadas, no debe haber en la región. Estudien y van a ver que es así. Mi padre era taximetrista. Mi madre era ama de casa. No tenía ningún pariente militar. Y así, mis compañeros y un montón de gente, hoy por hoy están entrando a las Fuerzas Armadas, muchos, o están saliendo muchos oficiales que son hijos de personal subalterno. Las Fuerzas Armadas son un termómetro y representan a la sociedad uruguaya tal cual son, con lo bueno y lo malo. ¿Y qué representan hoy? Y bueno, yo creo que son unas Fuerzas Armadas que están para servir. Repito, que puede haber errores, que se cometen errores, actos que no corresponden. Sí, por supuesto, como en cualquier lado. Como en la iglesia, como en cualquier lado, como en cualquier institución. Pero son unas Fuerzas Armadas que están para servir. Y ustedes lo vieron estos tiempos. ¿Ha habido algún acto, alguna cosa, algún discurso o alguna cosa que esté por sobre el sistema político o por arriba de la democracia o atacando la democracia? No lo hay. Bueno, no lo hay. Manini armó un partido político mientras era comandante jefe, ¿no? No es tan así. Él lo admitió. Armaron porque vos también fuiste parte de eso. Yo estaba retirado, sí, así que no. Pero Manini lo admitió. En su libro lo admitió que estaba lo que pasa es que ahí tiene una disputa con Radelli porque ¿quién fue el que se le ocurrió el nombre del partido, la bandera? No vamos a entrar en eso. Es muy infantil entrar en eso. Pero sí armó un partido para defender, no digo solamente para defender intereses corporativos, pero en parte, digamos, la plataforma política de Manini fue como comandante en jefe, hablando sobre, digamos, pensando en los militares. Sí, por supuesto. ¿No? Bueno, pero eso no implica ni tuvo que... reuniones políticas, pero tuvo reuniones políticas y tuvo reuniones de armado de un partido político siendo un militar sin informarle a su superior, ¿no? A mí no me consta. No. Él lo dice. Bueno, vos preguntás errores o actitudes antidemocráticas de las Fuerzas Armadas, ahí tenés una persona que está sujeta a jerarquía haga todo esto sin informarle a su jerarca. A mí no me consta, Jorge. No me consta. Lee el libro, porque bueno, lo dice yo lo leí el libro. Sí, bueno, entonces te consta. Si lo leíste, te consta. Bueno, si él dice, yo qué sé, con nosotros, reuniones políticas, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no. Que vos me digas, ¿nunca conversaste con Manini que iban a formar un movimiento y un partido? Sí, claro que lo conversaste. ¿Y él avisó a alguien eso? ¿Le dijo a su superior, che, estoy conversando para armar un partido político? Pero eso reuniones tomando un café, tomando un whisky, tomando un café. ¿Me entendés? No. Como hacían con el MLN en el 89. Claro. Capaz que también. Nos informaba, ¿no? No, pero no me correspondía a mí informar. Exacto. Esa es la diferencia. A uno no le correspondía y al otro sí. Que Manini, como comandante en jefe, haya hecho reuniones políticas, no me consta. ¿Y que eligió el nombre del partido? Tampoco. No tiene la grifa. ¿No te quisiste quedar con...? Podrías haber peleado ahí. Che, me voy, pero mirá que se va al espacio de los pueblos libres, Movimiento Social Artiguista, Cabildo Abierto. Y Movimiento Social Artiguista es de los que fundamos el Movimiento Social Artiguista. Eso no tenga duda. Pero no lo pudieron usar, ¿no? Porque apelar Artigas y constitucionalmente bueno, no se podía. Pero como su lema se puede usar. Bueno, es una novedad. La última, Radelli, ¿se corta solo con un partido o se va a acoplar un partido ya establecido? No hay nada decidido. La gente va a ver lo que hace, la gente está pensando. Obviamente que arriba de la mesa se tiran ideas y cosas y se dicen. Cualquier posibilidad hoy puede estar, pero... ¿Tiene buena relación con esa capillera? Sí, claro. Sí. Trabajaron juntos claro, en el... Sí, sigo hablando con ella, 2 por 3, nos chateamos a veces. ¿Podría volver ahí, por ese lado del particular? Sí, puede volver, como no puede volver, sí, puede ser. ¿Tercera vía o coalicionista? O sea, ahora el espacio de los pueblos libres, ¿se va a plantear como una tercera vía que no es ni coalicionista ni frente amplista? ¿O no? ¿O en realidad es un espacio nuevo que va a estar en el paraguas de la coalición?
primero tenemos que definir qué queremos hacer. Hoy somos un movimiento independiente, político independiente y absolutamente nada más. No dependemos de nadie, salvo de nosotros mismos. No tienen legisladores, con lo cual tampoco... No tenemos legisladores, tenemos 5 ediles, eso sí, tenemos 5 ediles, 3 ediles en Artigas, 1 en Paysandú y 1 en Florida, que corresponden son parte del espacio de los pueblos libres. En Artigas el espacio de los pueblos libres quedó como la tercera fuerza. Partido Nacional, Frente Amplio, Espacio de los Pueblos Libres y Partido Colorado. Justo en el feudo de Irene Moreira, además. Justo ahí. No, yo no digo en el feudo, yo digo en ese departamento. Bien. Así que no te puedo decir qué vamos a hacer. Estamos en plena etapa de reconstrucción y pensando con tiempo y sin apurarnos. Bien. Lo conversamos la próxima. Eduardo Raeli, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Es fácil desviarse. Lógica de este viernes ya nocturno. Es un horror esto. Es un horror. Es el invierno, sapo. De noche. Es el otoño. Anda a la fortaleza del Cerro ahora a ver cómo está. Bueno, mucha gente mandó mensajes dando una visión anversa a la que di yo. Un panorama de inseguridad, ¿no? Por eso, no sé. Un panorama de inseguridad. No tengo elementos. No, yo tampoco tenía elementos hasta que empecé a leer una chorrea de mensajes de gente que había pasado malos momentos ahí. No fue mi caso. Sí, para ¿Cómo está pasando en tu cumpleaños? La verdad que muy bien. En una entrevista a un ex cabilante, o sea, vi el nacimiento de Cabildo Abierto y vi cómo se fue desgranando de a poco y ahora uno de sus fundadores, entrevisto a uno de sus fundadores el día de mi cumpleaños. Seguramente mi cumpleaños del año 2020 era con quizás un montaño. Un montaño, a la serie de Siderio, un Domenech quizás. El escribano. Una Elsa Capillera, ¿por qué no? Un Martín Sodano, todavía no estaba El Carozo. ¿En 2020? Sí. ¿Cómo que no? Está en su prime time. En el 2020 estábamos conociendo quién era el Carozo. Sí. Estaba meta diseño de la LEF. El sistema de ventilación, el aparato ventilatorio para lograr salvar a la gente de la crisis del COVID, que lo estaba testeando en chanchos. Es verdad. ¿En qué anda Sodano y la Sodaneta? Preguntas que nos hacemos. Bueno, ¿qué es de la...? Vamos, la semana que viene... Puede estar escuchando. ¿Qué es de la vida de? Saludos a Sodano. Vamos a hacer un ¿qué es de la vida de? Algunos diputados que dejaron sus bancas y que no consiguieron cargo político. ¿En qué andan? Me gusta. ¿No? ¿Cómo anda? se recicla un legislador más allá de su tenés subsidio? Un tiempo, podemos hablar de eso. Tenés un tiempo porque tenés un subsidio especial de un año. Claro. Que hay alguien que lo quiere derogar. Bueno, hay una propuesta de Horacio de Brun, diputado del Partido Colorado de Salto, que lo que propone es eliminar ese subsidio especial para los legisladores y sustituirlo, si se quiere, por un seguro de paro común al que accedería cualquier otro trabajador. O sea, algo que creo que, no sé si empieza en el 65 o 70% y se va reduciendo por 6 meses, si no recuerdo. ¿Ya está? Alvin y Jorge aplauden esta medida, a mi entender, absolutamente populista y demagoga, que igual lo voy a conversar con el propio De Brun cuando venga y no se lo voy a decir de esta forma. Pedirle que un legislador... Ahora decirle... Alvin, bajate el audio populista y demagogo. Y después se lo pasamos a De Brun, porque después no se va a a decírselo mirándole. Pero sí me voy a animar a decir esto que voy a decir a continuación, que es... Se reciclan siendo embajadores desestimulando a que la gente se meta en política. O sea, sigan tomando medidas en contra del estímulo para entrar en política. O sea, la gente ya no quiere participar en política. ¿Qué es la plata, el estímulo? Tiene que haber un estímulo monetario. O sea, si para mí te dejas tu carrera durante 5 años, te voy a decir, ¿no? Y tenés que volver, difícilmente puedas retomar como estaba con los bríos que tenías antes. Y encima te dan un seguro de paro convencional. Eso es desestimular la política. Te voy a decir algo. Me parece que discutiendo de esa forma no vamos a lograr entendernos. Yo entiendo tu preocupación y me parece razonable. O sea, ¿De Brum sos vos? No. Yo no sé, no tengo una posición. Te dijo que sos la Graciela Bianchi de fácil desviarse. No utilicé la palabra Graciela Bianchi. La palabra la vas a usar. La acabas de Graciela Bianchi. Hasta ahora. Entiendo, o sea, vos tenés que generar estímulos para que las personas entren en política. Sí. Sin duda. Ahora, ¿hasta qué punto esos estímulos, cuánto las tenés que estimular? Es una buena pregunta. ¿Tenés que generar estímulos para que la gente entre en política?
Sí, vos por lo menos Mirá que tenés el país se desarrolla también desde la actividad privada, Nico. Digo, yo entiendo que tu visión, tu cosmovisión, es que el político y el Estado es el sumum de la creación humana, pero capaz que hay que. No, pero capaz es que hay que lo que incentivar a la pasa, gente es de lo- que cree es lo que- empresas. ¿Pero haga qué tiene que ver una cosa emprendimientos. con la otra? No tiene nada que ver. O sea, vos podés estimular la actividad No, privada. tiene que ver, sí. Porque le hace un subsidio a, Porque un a político- legisladores que no cobraron banca, ¿el país se viene a pique? Porque un político, Vamos arriba. porque un político tiene un subsidio especial y otras figuras en la sociedad no lo tienen. Porque es un político. Porque lo privilegiamos por encima de Porque es un otros. legislador, porque Pues lo privilegiamos por encima de otros. define leyes, No, porque lo que- tiene el contralor sobre el ejecutivo. Pero si tuviera tantas algún cosas. problema después para volver a la actividad privada, en algún caso hay algunos trabajos que decís, no debería volver a la actividad privada en el mismo rubro que estaba ejerciendo un director de un ente público, por tirar algo. No lo tienen. Que podría decir, mira, por tanto tiempo no puedes volver a la actividad privada en este rubro, tomar un subsidio, lo entiendo, pero volver a como un trabajador común, un subsidio común. Lo que pasa es que en general vos lo que no podés hacer es tener incentivos para que determinadas personas sí puedan estar en política y otras no, porque hay algunos que pueden mantener su actividad y otros que no, y de repente alguien que tiene que renunciar a su trabajo y después ver cómo se reinserta, capaz que... Y vos sabés que por motus... O sea, que definitivamente en 5 años se va a quedar sin trabajo, a menos que sea reelecto, por supuesto. Ese paso es un paso difícil de dar para algunos. Y si no, vos terminás en una lógica casi que del voto censitario, en el cual, yo que tengo mi estudio de abogado, si mi estudio de abogado me puede bancar el laburo y me pueden bancar los clientes, ese no va a tener problema. Y el otro que trabaja en, no sé, en una panadería y le costó conseguir laburo, pero aparte es militante y no sé qué, y después tiene el problema de que se quedó sin laburo y tiene que salir. Es verdad, vos decís, bueno, Pero el de sos la panadería, ¿por qué se quedó sin laburo por ser diputado? Porque no puede hacer las Porque no dos puede cosas a la ser vez. panadero full Digo, time y puse panadero, legislador. terminó otra cosa. Pero el panadero que dejó la panadería para ser diputado, después termina su periodo como diputado y va a conseguir laburo de panadero de vuelta. No sabés. O dejaste un cargo donde fuiste creciendo en una empresa y lo tuviste que dejar y después tenés que volver al fondo de la cola para empezar a trabajar de nuevo. Pero eso es como toda carrera. A veces vos en una carrera. En muchos lugares no creo que vuelvas al fondo de la cola después de Capaz dejar que no porque fuiste diputado. Claro. Capaz que no porque fuiste diputado. A lo que voy Son es, unos yo no- peleadores, yo lo no- plantean como si ser diputado fuera un estigma cuando es todo lo contrario. No. No, pero te corta una carrera laboral, por ejemplo. El planteo. ¿Cuál? Si vos estás en una empresa, Jorge, vos tenés que pensar para en la general, no en el caso particular. El legislador, intuyo que pensó, dijo, como está. Una persona que va a hacer un servicio público, que es ser legislador, porque esa es la función del legislador, servicio público remunerado y digamos con un sueldo acorde por la tarea, por otras cosas, para que no responda a intereses particulares, o sea, que le pagues bien. Esa persona tiene que hacer una carrera de militancia primero para posicionarse dentro de un partido, después eventualmente ir a elecciones, ser electo, capaz que no sé, o sea que te llevó mucho tiempo desarrollar tu carrera política y te desacoplás de tu actividad privada. Mi punto es que me parece que hay cosas para discutir, no tengo una posición de fondo, porque entiendo que hay otras cosas que ocurren que me parece que están casi que peores que eventualmente tener un buen subsidio por un año. Y hay legisladores que no son reelectos, que efectivamente no necesitan su subsidio y igual lo cobran, porque se votan. Y el que quiere lo pide y se lo dan. Un Sartori, ponele. Y ahí me parece mucho más discutible, porque el trabajador, si está en seguro de paro, pierde el subsidio. Sí. Se empieza a trabajar. Y no pasa lo mismo con el legislador. Entonces, preferiría mantener, si querés, ese privilegio o reformularlo, lo que sea, pero y atacar esto otro, que es decir, bueno, pará, no, el seguro de paro para el que lo necesita. ¿Vos conseguiste otro trabajo? No lo sigas manteniendo. Blanca Rodríguez dejó subrayado, por ejemplo. Para dedicarse a la política. Pero ese en el caso lo deja por una decisión propia. Sí, obvio. Como cualquier político que aspira a un cargo electoral. Ya entendí a dónde iba. Y ponele que no, ella en su caso capaz que es hasta presidenta de la República, pero ponele que queda sin banca dentro de 5 años. Incluso si no hubiera seguido, si no hubiera conseguido la banca en este proceso, ella hizo un cambio de carrera. Me parece que no es el ejemplo porque no iba a volver al periodismo.
Pero dame un colchoncito donde caer si no caigo. Si Vos no se precisás, Sapo, vos pensás que Blanca Rodríguez necesita un Por eso colchoncito. no es un buen ejemplo. Después de No es un buen 5 años. ejemplo. ¿Pensás que precisa un colchoncito? Mal yo. Ninguno de los legisladores que tenemos. Capaz ninguno es una palabra un poco fuerte, ¿no? Pero el 99% de los legisladores que tenemos no salen de su actividad perjudicados económicamente. Arrancamos Salen después de estar Salen después de estar un periodo muy cómodos económicamente. Pero lo que con dice un sueldo Nico fijo, tiene un tranquilo. sentido. O sea, porque el en la colchoncito. teoría de que haya un trabajador que salió de una actividad súper mal paga y logró ser legislador y después tiene que volver a ese lugar, es difícil. El tema es que no es el caso del 99% de los legisladores. Pero ¿de quién arrancamos hablando? De Caruso Sodano, que hizo de todo. Vivió en la calle, nos contó en esos momentos. O sea, bueno, fue adicto, vivió en la calle, casi fue abortado. Tenía un taller, o sea, estamos hablando por ejemplo, tenés multiplicidad de casos. Sí. Y el legislador tiene que contemplar esa multiplicidad de casos. Obviamente, como dice Nico, hay gente que seguramente no necesita el subsidio una vez que sale, digamos, del Parlamento. Y si lo vota igual, o sea, ¿no? Claro, me parece que afinaría la puntería antes de decir tabla rasa, no es necesario, más allá que entiendo que es una discusión. Igual me parece mucho más interesante aportar para que la gente común, llamémoslo así, llegue a participar en política, tipo, ayudarla previamente a eso, que darle un subsidio post ciclo. Parásitos que se tiran de política porque saben que cobran un mango. No, pero no es el mango. No tengo idea cómo, pero me parece mejor. Trabaja más la idea. Sí, obviamente. No vengo con una idea, vengo con. Me parece mejor pre que post. Está generando ideas para políticos. Con los 5 años, con lo que cobran los 5 años, están tranquilos, no pasa nada con esto. Igual nota al legislador heroico que hace esta propuesta. Horacio de Brum, diputado colorado de Salto, tercera vía, sector de Subía. Maca, que Subía también tiene semana que viene esto. Subía también tiene un proyecto de ley que va en un sentido, no sé si similar, pero que lo enmarcan dentro de un conjunto de iniciativas que están promoviendo para mejorar la confianza en el sistema político, podemos decirlo de alguna forma, y es evitar o prohibir o eliminar la posibilidad de juicios abreviados en delitos que tengan que ver con corrupción pública. O sea, casos como el de Pablo Caram y Valentina Dos Santos, o eventualmente el de Astesiano en su momento, casos que se llegaron a acuerdos entre Fiscalía y el indagado, que tienen que ver con corrupción pública. Con eso se cierra la investigación, se pacta una pena, se negocia una pena y a partir de ahí se cierran las investigaciones. Decir, bueno, no, eso cuando se trata de delitos que tienen que ver con la corrupción pública no se puede hacer, que la justicia siga investigando porque hay una cosa que es el derecho a la verdad y como estamos hablando de recursos públicos, etcétera, que se sigue investigando. No negocio con corruptos sería el nombre del corruptos proyecto. O no, porque eventualmente al final de un juicio podrían terminar siendo inocentes, pero no negocio con imputados por corrupción. Lo que debe primar es el derecho a la verdad y a saber efectivamente qué pasó cuando se trata de la cosa pública. Perdón, Horacio de Brum fue el que elaboró el informe que concluyó que Manini Ríos no era colono, que terminó votando colonización. Datos que tira la audiencia y que está bueno, chequeado. perfecto, se puede ir a chequear. Hacemos una breve Laura Pausini. ¿Puedo escuchar música? Y a la vuelta solo música. Sí. Manden canciones para el Sapo. 097-441-443. El chat de YouTube. Canciones que ustedes quieren que el Sapo escuche en el día de su cumpleaños para agasajarlo, para pasarle un lengüetazo por su oído y hacerle un pequeño mimo auditivo. Tanda y ya venimos. Fácil desviarse.